Uf, qué mañana esta de todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Antes de ir con la franja electoral, solamente quiero advertirles que hoy tenemos un programa especial con todos los detalles de lo que sucedió ayer en esta sesión extraordinaria, donde finalmente se tomó la decisión de censurar a José Gerí. Él regresa en calidad de parlamentario al Congreso de la República y hoy a las 6 de la tarde sabremos quién es el nuevo presidente o presidenta del país. Recuerden también que durante la segunda hora del programa damos inicio a la hoguera electoral, donde este espacio se convierte en una vitrina para que candidatos a la Cámara de Diputados, senadores, Parlamento andino y también Presidencia de la República puedan venir a contestar algunas preguntas con respecto a sus candidaturas y, por supuesto, anunciar sus principales propuestas. Y hoy estamos contentos porque la idea siempre fue que este sea un lugar democrático, donde se puedan escuchar diferentes voces. Y hoy van a venir dos candidatas, tenemos dos mujeres, es un miércoles femenino y que ellas postulan además ambas por partidos políticos cuyos principales rostros, candidatos a la presidencia de la República todavía no vienen, cosa que a mí, y lo he dicho abiertamente, me encantaría tener aquí en Arde Troya. Voy a estar con Débora Inga, que postula por Renovación Popular al cargo de diputada con el número 7, y Sitza Romero, quien postula por Fuerza Popular con el número 10. Gracias por venir. Eso habla muy bien, creo yo, de aquellos que quieren ingresar a la política nacional y que tienen la muñeca suficiente para sentarse en espacios donde somos absolutamente críticos, creo yo, con todos los partidos, como tiene que ser. A ver, y vamos ahora con nuestro auspiciador. Siente que ya no escucha como antes, le cuesta seguir las conversaciones con su familia, con los amigos. En Audifón puede encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y sobre todo discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifón cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 01-510-1313 o escribiendo, también lo pueden hacer al WhatsApp 986-040-003. Con Audifón, experimente la libertad de una buena audición. Dicho esto, vamos a hablar de todo lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. Se sabía, era más que evidente que al final se iban a conseguir los votos para censurar a José Gerí, porque a diferencia de la figura de la vacancia, se necesitaba mayoría simple, es decir, de los presentes, la mitad más uno. Con 34 ya le cortaban la cabeza a José Gerí y se logró, se alcanzó y con votos que superaron, por supuesto, esta cifra. Fueron en total 76. 76. ¿Podría apelar a esta situación José Gerí, advirtiendo que lo que correspondía era una vacancia? Se lo voy a preguntar a Luciano López, constitucionalista, quien estará con nosotros en algunos minutos más, pero entiendo por lo que ha dicho Ernesto Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, que él no va a decir nada, ni siquiera va a escribir algún mensaje a través de sus redes sociales. Ayer tenemos las imágenes, se fue, hubo una despedida en Palacio de Gobierno, ahí estaban sus amigas, las visitadoras, las pasajeras, ¿no? Estas asesoras que lo han estado acompañando durante esta gestión cortísima, 4 meses después de Merino, ha sido el presidente más breve de la historia o por lo menos de los últimos tiempos de la historia política nacional. No sé si la producción me pone las imágenes para que vean ustedes cómo fue el último adiós a José Gerí, que abandonó Palacio de Gobierno. A diferencia de otros presidentes, él sí decidió irse a vivir a la casa de Pizarro. Él lo contó en una entrevista, ¿no? Llegó con su mamá, le dijo: mamá, vente a vivir conmigo. Y la mamá le preparaba caldito de pollo, sopa de mote, y así se retiró en una camioneta polarizada, sin dar mayores declaraciones. En los exteriores de Palacio de Gobierno había un grupo de gente que lo insultaba, por eso es que no estamos poniendo el audio, porque no vale la pena en realidad. Nosotros somos muy respetuosos de todo lo que tiene que ver con la protesta ciudadana, con la necesidad de la gente de salir, decir, hablar, opinar, arengar. Además, es un derecho constitucional, pero como hay palabras de alto calibre, preferimos no generar más
violencia, digamos, o mostrarla en momentos donde realmente la inestabilidad política es muy alta y donde no sabemos lo que va a suceder a partir de hoy. Lo más seguro es que María del Carmen Alba se termine convirtiendo en la presidenta de la mesa directiva, en reemplazo de José Gerí. Por lo tanto, le correspondería también llegar a Palacio de Gobierno en calidad de presidenta interina y Fernando Rospigliosi sería el encargado de presidir el Congreso de la República, como lo ha venido haciendo todo este tiempo, cuando oficialmente es el primer vicepresidente. ¿Eso es lo que corresponde? Sí, por supuesto que sí. Hay 4 opciones, hay 4 candidaturas. Ojo, no es que toda la mesa directiva cambia. No es cierto, no se dejen llevar por información que no es real. Solamente se ha censurado al presidente del Congreso, que cumplía funciones de presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte. Esto quiere decir que la mesa directiva se mantiene exactamente igual y solamente quien era la cabeza en la teoría, más no en la práctica, cambia para que llegue alguien a Palacio de Gobierno, porque no nos podemos quedar sin jefe de Estado. De hecho, ayer Fernando Rospigliosi hizo un comentario que se filtró en esta sesión extraordinaria y que podemos escuchar a continuación. Lo tenemos, le voy a cambiar la pauta a mi producción porque obviamente no tengo un guión, yo no leo un prompter y a la medida que voy exponiendo los temas para que ustedes vayan siguiendo la cronología, ¿no? La columna vertebral de los hechos de la crónica que se escribió ayer, yo voy a ir pidiendo algunos bytes, algunas declaraciones, algunos audios. Si lo tenemos, vamos con este momento, que de hecho es incómodo, ¿no? Porque se le nota a Fernando Rospigliosi preocupado porque vamos a estar 2 días y medio, dice, sin presidente de la República. Mientras tanto, el encargado es él. El encargado es él. ¿Lo tenemos? Vamos. Azurín Loaiza, sí. Balcázar Celada. ¿Cuánto tiempo da? Balcázar Celada, sí. Que presenten candidatos. Barbarán Reyes. Barbarán Reyes, sí. Bazán Calderón. Bazán Calderón, sí. Bazán Narro. Uy, nos quedamos sin presidente 2 días y medio. Bazán Narro, sí. Pellido Ugarte. Pellido Ugarte, sí. Nos quedamos sin presidente 2 días y medio. En realidad la inestabilidad es tan alta, tan grande y tan preocupante en nuestro país que hemos tenido 8 presidentes en menos de 10 años. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, al mundo. Que esto puede generar algún tipo de afectación en la economía nacional, en los acuerdos que tenemos a nivel comercio con diferentes naciones, potencias, yo creo que no, porque es muy poco tiempo el que falta para el 12 de abril y para una segunda vuelta, porque de todas maneras va a haber segunda vuelta, donde finalmente en julio tendremos ya al presidente o la presidente elegido en las urnas. Y el Perú se ha mantenido económicamente, por suerte, a pesar de la falta de institucionalidad y la falta de gobernabilidad. Pero sí, efectivamente, lo que estamos viviendo es algo producto de un Congreso de la República que ha ido trastocando la figura poco a poco de la investidura presidencial, a punto casi de desaparecerla. El poder absoluto se concentra en el Congreso de la República y esto va a ser todavía mucho más obvio y obsceno a partir de julio, cuando la Cámara de Senadores, con 60 representantes, ya tenga, olvídense ustedes, el poder absoluto. Se van a encargar de todo, al punto que las reformas constitucionales que este Congreso de la República ha aprobado y que el Tribunal Constitucional simplemente ha dicho chicheñó, han permitido que las reglas de juego sean las siguientes. A partir de julio del próximo año, lo que se puede disolver es la Cámara de Diputados. Lo que resulta intocable o resultará intocable es la Cámara de Senadores. Así como han aprobado leyes pro crimen, a las que el Tribunal Constitucional también les ha dicho, perfecto, todo está bien.
y que tendrían que ser derogadas. Y no lo han hecho. Y esa es la razón principal por la cual hoy estamos hablando de 6 personas muertas en manos de delincuentes, extorsionadores, sicarios a nivel nacional. Mucho peor que en la época de Castillo, mucho peor que en la época de la propia Dina Boluarte. Que falta inteligencia, que tiene que haber una reestructuración policial, que necesitamos más cárceles, todo. Todo eso es verdad, es cierto y se requiere, pero principalmente derogar normas que favorecen al crimen organizado. Pero cuando hablamos de crimen organizado, también este Congreso de la República aprobó leyes que permiten que los partidos políticos en calidad de personas jurídicas no puedan ser procesadas por organización criminal. Es decir, cualquiera puede tener una empresa siendo una persona natural, contar con una persona jurídica, tengo mi negocio, y si hay una investigación donde se determina que ese negocio ha fungido para crear una banda criminal, se puede procesar. Puede, obviamente, ser parte de una investigación. Pero si es un partido político, de ninguna manera. Porque ahí estaba José Luna, ahí estaba Acuña, ahí estaba Rafael López Aliaga, todos desesperados porque están también inmersos en procesos que evalúa, que investiga el Ministerio Público, donde sus partidos son parte de indagaciones que tienen que ver con organizaciones criminales. Así estamos. La cosa tiene que cambiar, por supuesto, y está en nosotros asumir con responsabilidad y conocimiento, sobre todo de información, esta última oportunidad que tenemos el 12 de abril de elegir bien. No importa el tema ideológico, no importa, en serio, por quién vote tu amigo, tu mamá, tu tío, que sea un voto a conciencia. Anda y elige a las personas que tú consideres que son probas, que son honestas, que realmente sepan legislar si es que postulan en la Cámara de Diputados y que, si lo que buscan es ser senadores, tengan la moral suficiente como para poder decir sí a lo que realmente le conviene a todo el país y pararle el macho a aquellas iniciativas legislativas que lo único que buscan es seguir alimentando y haciendo crecer los intereses personales de quienes ocupan un cargo tan importante como el de congresista. Cambiemos de a poquitos, no va a ser de golpe, pero de a poquitos, el rumbo de la historia política nacional. También hagamos un mea culpa como electores y digamos, ¿qué tanto nos estamos informando? ¿Qué tanto sabemos de los candidatos? No se trata de decir, ya pago mi multa, yo voy y vicio mi voto. No me interesa nada. Ni siquiera sé por quién voy a votar. Hay espacios donde se les está dando la oportunidad a los candidatos para que hablen. Y todos están cordialmente invitados, como les decía al inicio del programa. Ya depende, obviamente, de cada uno de los postulantes si quiere ir al espacio X, al programa Y. Pero creo que aquellos que tienen la capacidad de afrontar las entrevistas más complicadas son aquellos que demuestran un talante político, un manejo de la situación, que eventualmente le haría muy bien a un Congreso. Porque de lo que se trata en el Parlamento no es de discutir tirándose piedras, escupiéndose o agarrándose a patadas. Se trata de hablar. Parlamento viene de la palabra parlar. Parlar es conversar. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con otras bancadas, con otras fuerzas políticas, pero sí puedes conciliar en puntos que sabes que finalmente tienen un beneficio común. Y ese beneficio es para la sociedad. Pero en fin, no me voy a poner filosófica porque tengo muchas cosas que contarles. Ayer, mientras se debatían estas 7 mociones de censura, se presentó una cuestión de orden. La puso sobre la mesa Ana Segarra, congresista de Somos Perú. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para evitar que se siga debatiendo el tema de la censura, para que ya nadie crea que esta es la figura que correspondía
para sacar a Gerí de Palacio de Gobierno, sino irse por el camino de la vacancia. Porque hay algunos abogados constitucionalistas que en los últimos días han salido a decir, ¿cómo va a ser censura? Tiene que ser vacancia. Incluso varios fujimoristas. Cuando la propia Keiko Fujimori, y lo que se escribe en Twitter queda, apoyaba la censura a Merino. Y también pedía censura para Francisco Sagasti. Ambos presidentes interinos. Cuando tú no has sido elegido en las urnas y todavía eres congresista, como era el caso de Gerí, que hasta oficina tenía con auxiliares, técnicos, secretarias y demás, funcionando hasta ahorita, mientras él estuvo 4 meses en Palacio de Gobierno, lo que corresponde constitucionalmente es la censura, porque hay que castigar al presidente de la mesa directiva, que está de interino en Palacio de Gobierno como jefe de Estado, porque no se trata de un personaje que fue elegido en las urnas con voto popular, donde allí sí lo que cabe es la vacancia. Entonces, pone sobre la mesa su orden su cuestión de orden, y esto se somete a votación. 34 votos a favor, 71 en contra, y por supuesto no procedió. Pero ¿quiénes votaron? Y esto creo que es importante, saber quién es quién a favor de esta cuestión de orden que tenía como único objetivo salvarle el pellejo a José Gerí, mantenerlo. Vamos, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, Arturo Alegría, de Fuerza Popular, 18 de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, Ernesto Bustamante, Eduardo Castillo, Nilsa Chacón, Víctor Flores, Raúl Guamán, Mary Infantes, David Jiménez, Carmen Juárez, Jenny López, todos los que estoy mencionando son de Fuerza Popular, la bancada entera, Marta Moyano, Ana Obando, Tania Ramírez, César Revilla, Magali Santisteban, María Zeta. Avanza País, gran sorpresa, porque al final ellos sí votaron a favor de la censura. Pero cuando ya no les quedó otra, cuando se dieron cuenta que no procedía la cuestión de orden porque no se habían alcanzado los votos suficientes. Ahí está, Roselía Murús, Alejandro Cabero, Adriana Tudela. Y José Williams. De Acción Popular, Carlos Alba, Ilish López y Elvis Vergara. Casualmente los dos últimos, parte del grupo de los niños. De Alianza para el Progreso, toda la bancada prácticamente votó a favor de la censura. Ya lo había anunciado César Acuña, el candidato a la presidencia de la República por APP, pero obviamente no le puedes pedir a Luis Cordero Jontay que vote a favor de la censura cuando él, más que nadie, era el principal interesado en ayudar al amigo, porque Luis Cordero Jontay es tan cercano a José Gerí que, según fuentes del Ministerio Público, habría sido el encargado de presentarle al todavía congresista y expresidente interino censurado ayer, al famoso tío Johnny, porque él está muy involucrado, muy inmerso en todo lo que tiene que ver con estas empresas chinas que operan en nuestro país. Luego tenemos a Javier Padilla, de Podemos, a Darwin Espinosa, de Somos Perú, obviamente Elizabeth Medina, Alfredo Azurín, Jorge Morante, Alex Paredes, Ana Segarra, que es la que presentó esta famosa cuestión de orden, y no agrupado Raúl Doroteo. Ahí están los nombres para que ustedes saquen sus conclusiones. Tenemos el cuadro de los últimos presidentes salientes, que no habla más de una falta de gobernabilidad absoluta y de cómo la figura de la institución en nuestro país ha desaparecido, al punto que el Congreso de la República lo maneja absolutamente todo. Tiene en sus manos al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, y están detrás del Poder Judicial agarrando del cuello a la doctora Yanet Tello, porque es la única manera de sentir que tienen realmente el timón del barco y que pueden hacer lo que les dé la gana, más allá de quién esté como presidente de la República. Por eso es que, si bien genera inestabilidad, incomodidad y hasta temor tener un presidente cada 8 meses, un año, al final es el Congreso de la República el que ha asumido
las funciones que le corresponden al Ejecutivo. Y en un Estado de Derecho eso no es grave, es peligrosísimo, porque existen 3 poderes que tienen que ser, según la Constitución, absolutamente autónomos e independientes: Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El Legislativo, que es igual al Congreso, ya tiene al Ejecutivo. Y si entra María del Carmen Alba hoy, que es lo más seguro, van a estar más que felices, porque Alba ya demostró que juega en función a los intereses de la gran mayoría del Parlamento Nacional. Alba ya ha sido, 2021-2022, presidenta de la mesa directiva. No es una corrupta, es cierto. Es racista, es discriminadora, es una maltratadora de la prensa, no respeta la libertad de expresión, es alguien que no tiene un buen vínculo con la gente en general porque no cae bien, porque no es empática, porque no es simpática, porque no mantiene las formas. Le hemos visto hasta el cansancio cómo prácticamente obligaba a colegas parlamentarias a votar como ella quería. Tiene un espíritu bastante autoritario, pero va a durar hasta julio. Va a durar hasta julio. Y acá nunca se trató de, ay, bueno, pero ya, que Gerí se quede, si no falta nada para el 12 de abril. Se trata de un tema de dignidad, de dignidad. No solamente estábamos hablando del escándalo de las empresas chinas, que él conocía muy bien, al punto que sabía como vicepresidente del grupo de trabajo que investigó el Club de la Construcción China, que el tío Johnny era el operador entre estos negocios corruptos y el Estado peruano, sino que además, hace 48 horas, justo antes de que se discutieran estas 7 mociones de censura, se supo muchos más detalles gravísimos, espeluznantes, sobre aquel caso de violación sexual donde estuvo involucrado, según la denunciante, José Gerí, y que por alguna razón Tomás Aladino Gálvez, el fiscal de la Nación, decidió archivar, limpiar de polvo y paja a Gerí y encima no tomar en cuenta el documento, la carta que manda el coimputado, donde solicita una serie de exámenes, pruebas biológicas para demostrar lo que para él es la realidad de los sucesos que se llevaron a cabo aquella noche trágica donde esta mujer, en una fiesta de Año Nuevo, denuncia haber sido ultrajada por 2 personas, entre ellas José Gerí. José Gerí, dicen, yo pasé por todos los peritajes que me solicitó el Ministerio Público. No encontraron ADN mío en las pruebas que le hicieron a la señorita denunciante. Sí, pero el coimputado, que no tiene nada que perder porque a él sí se le encontraron muestras, dice, ok, él no la ultrajó, no la violó con su miembro viril, pero utilizó objetos que deberían de ser analizados. Y el famoso BVD que reconoce la víctima no ha sido proceso de investigación en la materia. Nadie le ha dado bola al BVD, cuando ella lo primero que encuentra en su testimonio es que al levantarse y darse cuenta que estaba dolorida y que había sido víctima de un abuso sexual, reconoce el polo sin mangas que había utilizado durante toda la fiesta de Año Nuevo, que empezó muy temprano con parrillada y piscinada incluida, el hasta ayer presidente de la República, José Gerí. Esto se tiene que reabrir porque hay nuevos elementos para indagar. Claro que sí. Y ahora ya perdió su inmunidad presidencial. ¿Qué va a pasar ahora con estos gravísimos hechos que pesan sobre Gerí en calidad de congresista de la República? Ya ni siquiera presidente de mesa directiva, un parlamentario más. Se lo pregunto en instantes también a Luciano López. Voy a ir con la franja electoral y vamos a hablar también de lo que sucedió ayer con la hija de Keiko Fujimori. Porque Keiko apostó por no censurar a Gerí. Decía en aras de la gobernabilidad, quien se ha bajado a 8 presidentes en 10 años. No podemos seguir generando tanto ruido en el espectro político. El ruido lo han generado ellos, con sus satélites, por supuesto, en el Parlamento Nacional. Pero ella hace poco, en una entrevista, dijo que estaba en contra del aborto terapéutico cuando se trataba
de violación sexual, incluido abuso sexual en niñas y adolescentes, y que era un tema, obviamente delicado, que había conversado con sus hijas, dando a entender clarísimo, clarísimo, que sus hijas sabían y estaban de acuerdo con mamá. Y ha salido su hija mayor, que ahora es una señorita, entiendo que muy inteligente, de 18 años, mayor de edad, a plantear su postura, porque su mamá fue la que habló del tema, ella no se mete en política, y a desmentir a Keiko Fujimori. Complicado. Complicado para quien no tiene una buena imagen como hija, como hermana, y ahora tampoco como madre. Debe ser muy doloroso para Keiko Fujimori que su hija abiertamente en sus redes sociales salga a decirle lo que les voy a leer a continuación, en estas dos publicaciones, dos historias que ayer se encargó de publicar en esta cuenta social. Ahora, hoy a las 6 de la tarde, va a ser una votación rápida, porque no se elige a toda una mesa directiva, sino a los 4 candidatos que ayer hasta las 6 de la tarde tuvieron tiempo para inscribir sus postulaciones. Uno de ellos se va a terminar convirtiendo en presidente de la República. ¿A quiénes tenemos? A la que, de todas maneras, creo yo, a esas alturas va a ganar, porque tiene la mayoría de votos de la derecha y sobre todo de Acción Popular, que estaba recontra bronqueada con su bancada, pero al final ayer se fueron a almorzar, se tomaron fotos, la mostraron en redes sociales y lo más seguro es que obviamente Acción Popular vote por ella. Y Avanza País, y de pronto Renovación Popular, y Fuerza Popular. No sé si Perú Libre, porque el candidato de Perú Libre, el que está a favor del matrimonio infantil, una locura, al final juega en pared con este grupo de derecha. La derecha radical, la izquierda extrema están coludidos en una misma fuerza hace rato. Van 3 mesas directivas donde están todos mezclados, perro, gato y pericote. María del Carmen Alba, que ya fue presidenta, como les digo, entre el 2021 y 2022, tenía 80% de desaprobación. La gente no la soportaba. Yo creo que hasta el día de hoy no la soportan. Pero creo yo que va a conseguir los votos. Está Héctor Acuña, el hermano de César Acuña, ex APP, que ahora forma parte de la bancada de Honor y Democracia. El vocero de la bancada, de hecho, Jorge Montoya, ha dicho que lo va a respaldar. Entonces, entenderíamos que Honor y Democracia no va a votar por María del Carmen Alba, sino por su candidato, que es Héctor Acuña. Del Bloque Democrático, ahora ya vienen las 2 propuestas de izquierda, está Edgar Raimundo, que es del grupito de Ruth Luque. No va a pasar, obviamente, la izquierda no va a juntar los votos necesarios. Y José María Balcázar, este de Perú Libre, que es muy cercano a Vladimir Cerrón, ¿no? Y que propone el matrimonio infantil. Una locura. Pero yo digo, ¿cómo van a tener de presidente? Se lo voy a preguntar también a Luciano, que ya llegó, al constitucionalista. En caso la gente votase por José María Balcázar, que yo creo que es imposible. Como si ya hay un integrante en la mesa directiva del mismo partido, de la misma bancada, que es Perú Libre, que es Valdemar Cerrón, el hermano de el prófugo de la justicia con más suerte en la historia de nuestro país, porque nadie lo busca y encima sale a decir, ahora da muchas entrevistas, que está en el Perú, que está tranquilo, que ya va a aparecer, que sigue candidateando a la presidencia de la República. ¿Qué dijo Gladys Echaíz? Lo que ha leído la congresista es la Constitución, no el reglamento del Congreso, ergo no procede. ¿Podemos ir con las declaraciones de Gladys Echaíz? Los hechos que ha invocado la congresista es la debida interpretación del artículo 115 de la Constitución, no del reglamento. Ergo, no procede trabajar o tramitar una cuestión de orden que no está arreglada en ley. Solo eso por ahora. Gracias, congresista. Bueno, y después apareció Susel Paredes diciendo cochina máquina de errores afuera, Norma Yarrow advirtiendo, estamos haciendo un espectáculo horroroso, vamos al voto. Norma Yarrow de Renovación Popular, que desde un inicio dijo que estaba a favor de la censura, porque Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se vienen peleando a muerte desde hace rato. Y Norma Yarrow también ha iniciado en redes sociales su propia pelea versus Marta Moyano, cada uno defendiendo a su candidato a la presidencia y, por supuesto, a sus respectivos partidos políticos. Esto es cálculo político, obviamente. Estamos en campaña electoral. 3 doritos antes se daban la mano y votaban exactamente igual. Y en el Congreso de la República, como en la política en general, el tema no pasa por lo que dices, sino lo que haces. Y si hablamos de legislativo, conocemos a la gente por sus votos. Por sus votos. Dime cómo votas
y te diré quién eres. A mí me van a votar si no sigo la pauta y si no voy rápidamente en instantes ya con la entrevista al abogado constitucionalista Luciano López, que nos va a ayudar a aterrizar en este asunto. Pero como yo lo que prometo cumplo, aunque mi productora diga lo contrario, voy a leerles esto que es triste. En realidad es triste porque soy mamá y porque me daría muchísima pena que en algún momento, por sobreexponer a mis hijas, cosa que es un tremendo error para todos los que tenemos un trabajo público, desde un político, pasando por un periodista, hasta una modelo o un animador, le responde Chiara Villanela a su mamá, después de que Keiko Fujimori en una entrevista dijera que ella no estaba a favor del aborto terapéutico en casos de violación, siendo madre de 2 mujeres y entendiendo que también estas niñas, una ya mayor de edad, pudo haber estado expuesta a la que definitivamente es la experiencia más terrorífica y salvaje para cualquier pequeña o adolescente. Dijo, yo he hablado esto con mis hijas y Chiara, la hija mayor de 18 años que estudia medicina de Keiko Fujimori, dice, me han estado llegando muchos comentarios sobre este tema y quisiera aclararlo. Quiero empezar diciendo que entiendo que mi mamá es una figura política y que por lo tanto sus declaraciones generan debate público. Sin embargo, en este caso yo también he sido mencionada directamente y por eso siento la necesidad de hablar. Normalmente no me pronunciaría sobre un tema tan controversial como este porque sé que divide opiniones y crea bandos, pero al mencionarse explícitamente a mis hijas en la entrevista, se me incluye en una postura que no me representa y considero necesario aclararlo. Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de 8 años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá. Que seamos familia no significa que pensemos igual, somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. Qué bien escribe además, ¿no? Chiara, muy bien. No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. Entiendo que hay personas a favor y en contra, y respeto los argumentos de ambos lados. No estoy atacando a nadie ni faltando respeto a ninguna postura. Simplemente quiero dejar constancia de cuál es mi opinión, ya que se me ha involucrado en este tema sin mi consentimiento. También quiero aclarar que yo no soy una persona política, crecí en un entorno político, sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la medicina, no en participar en debates políticos ni controversias políticas. Por eso me resulta incómodo tener que pronunciarme sobre una discusión que no busqué. Solo pido que se entienda que esta es mi opinión, que no es algo que quisiera haber declarado públicamente, pero me vi en la necesidad de hacerlo porque se entendió lo contrario. Gracias por su comprensión. Corazoncito al costado, Chiara. Muy bien. Aplausos para esta chica que marca distancia y que muestra un nivel de madurez en una coyuntura tan polarizante que realmente admiro. Creo que la hija mayor de Keiko Fujimori ha heredado la dignidad de su abuela. De verdad que sí, que se atrevió en los momentos más crudos del fujimontesinismo a denunciar a su propia familia, a decir que se estaban robando la ropita, todo lo que se había logrado conseguir, y que estaban cometiendo actos de corrupción los tíos de Alberto Fujimori. Keiko Fujimori le dio la espalda a la mamá. Luego Keiko Fujimori le dio la espalda al hermano, a Kenji, cuando pidió para él la cárcel con tal de vengarse de PPK porque tenía sangre en el ojo, porque le había ganado, por segunda vez había perdido las elecciones, se le había quemado el pan en la puerta del horno. Y como estaban tramitando, negociando, cosa que no está bien, pero es lo que hacía PPK con Kenji Fujimori y el grupo de los Avengers, para indultar a Fujimori, no le interesó al padre, que antes decía sí, que lo tienen que liberar, que venga el indulto, que le den la gracia presidencial, a la hora que se dio cuenta que quien se llevaría el trofeo de haber sacado de Barbadillo a Fujimori era PPK y no ella, dijo no, maten a todos. Lo obligaron a renunciar a PPK. A Kenji le iniciaron un proceso que se pudo ir preso, de hecho tiene una sentencia, no con prisión efectiva, pero lo sentenciaron, que es una marca difícil de borrar para cualquiera, es un antecedente
fregado. Y a ella no le importó. Fueron más sus intereses políticos que su propia familia. Yo no soy nadie para cuestionarla ni criticarla como madre, porque no soy su hija. Y nunca hablé de las hijas de Fujimori cuando en campaña utilizaron muchas veces las imágenes de estas pequeñas, que no tienen la culpa de nada, para burlarse del fujimorismo o atacar a Keiko. A mí eso me parece muy, muy bajo. Pero tú no puedes hablar, exponer a tus hijas y después decir con ellas no se metan. Porque tú estás dándole pie a tus detractores, casualmente, y a tus enemigos, para que le tiren barro. Y ella dijo que este tema del aborto terapéutico no era una postura necesariamente personal, era un asunto que había conversado con sus 2 hijas. Entonces, la hija está en todo su derecho de decir, a ver, espérense, me han mencionado en un tema que yo no tengo nada que ver, que mi mamá haga campaña, que haga lo que le dé la gana, pero a mí no me metan en este mambo. ¿Qué tengo yo que ver acá? Y esta es mi postura, y yo sí abortaría, y yo creo que si tuviera 8 años también pediría que me sometan a un aborto. Mal ahí Keiko Fujimori, ha perdido muchísimo Keiko Fujimori con esto, muchísimo, con el tema de no apoyar la censura, con lo que ha salido a decir ahora la hija. Vamos a ver qué arrojan las encuestas que ya están por presentarse, ¿no? Por publicarse las últimas, y lo que finalmente vamos a conocer, el resultado final, el 12 de abril. Lo que tenemos que conocer ahora es la opinión de Luciano López, porque han pasado un montón de cosas, y escucho constitucionalistas aquí, allá, ex tribunos del TC diciendo, tiene que ser vacancia, tuvo que ser vacancia, va a apelar, se puede apelar, ¿qué puede hacer Gerí? ¿Lo van a procesar ahora? Porque sí que entiendo que lo pueden denunciar siendo congresista de la República, cosa que la investidura presidencial no te permite. ¡Ay, ay, ay! Es una locura. Y yo no soy abogado y tampoco soy constitucionalista. Soy una humilde y misia periodista. Así que denme un espacio muy chiquitito para que se pueda sentar y acomodar el doctor López. Antes de ir con la mención y presentar a Luciano López, quiero quejarme abiertamente, y esta vez no de Chester, que me promete lapiceros, plumones, cartucherita, aguja crochet para mi hija y no cumple con nada, sino con, por favor, los likes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ser casi 1.700 personas en vivo y en directo conectadas? Cosa que agradezco muchísimo. Y 307 likes. ¿Dónde se ha visto? Qué poco amor, un cariñito para esta periodista. Claro, porque ustedes dicen, miren, tienen franja electoral, hay promotores, auspicios. Yo no recibo un sol por eso, yo recibo mi sueldo, nada más. A ver, ¿sientes que no escuchas como antes? ¿Te cuesta seguir las conversaciones con tu familia o amigos? En Audifón puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran tu audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifón cuenta con 19 sedes en todo el Perú y puedes agendar tu cita llamando al 01-510-1313 o escribiendo también al WhatsApp 986-040-003. Con Audifón experimentas la libertad de una buena audición. Yo quiero escuchar bien, por más de que no necesite audífono, a Luciano López, porque se han dicho muchas cosas al respecto con relación a esta moción de censura o a estas mociones de censura que fueron presentadas y discutidas el día de ayer y que al final han generado toda una controversia porque algunos dicen que se ha arremetido contra la Constitución de una manera obscena porque lo que
tenía que haber sucedido es que se debatiese una moción de vacancia. Gracias, doctor López, por venir. Muchas gracias más bien, Juliana, por la invitación. Y he escuchado a gente supuestamente entendidísima en el tema, el ex tribuno Urbiola, diciendo, ¿qué es esto de la censura? Él es presidente de la República. Acá lo que tiene que haber es un trámite para ver si se vaca o no la moción de censura. Bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo y debo citar un antecedente. En el año 2021, cuando el señor Francisco Sagasti ocupó la presidencia del Congreso y por tanto ejerció las funciones interinas de presidente de la República, se le presentaron 2 mociones de censura. 2. Las mociones de censura fueron presentadas, Juliana, la presidencia las tramitó, las sometió a votación primero para la admisión y no pasaron la admisión. Cito los 2 antecedentes porque uno sucedió en marzo y el otro sucedió en mayo, según ayer estuve un poco indagando en los antecedentes porque me acordaba del tema. Y debo hacer notar que muchos de mis colegas en ese tiempo, nadie dijo que no procedía a la censura, por si acaso. Yo lo que creo es que aquí hay 2 situaciones bastante claras. Yo lo que creo es que primero se discute si es conveniente, y como se discute si es conveniente o no, entonces se ha más bien buscado argumentos jurídicos para sostener una u otra posición. Yo al menos lo mismo que sucedió en el año 2021 sostengo exactamente lo mismo. Para mí esto es un tema de censura por estas razones. Primero, porque la situación de vacancia presidencial es para quien tiene el cargo y por tanto las funciones de presidente. Y aquí voy a hacer algo que la gente va a entender, sobre todo que vamos a elegir el 12 de abril congresistas y presidente. El cargo de presidente y el cargo de congresista proviene del voto popular, pero para ese cargo y para esas funciones. Nosotros no elegimos un congresista para que sea presidente. Claro, y en el caso de Gerí tenía hasta una oficina vigente. Exactamente, que es la otra prueba de lo que te estoy diciendo. Es más, le preguntaron a Rospigliosi por qué no cerraban el despacho congresal y él dijo, yo no puedo hacerlo porque él es un interino. Por favor, si ha estado hablando de interinato, lo que pasa es de que en realidad aquí, para mí hay una gran confusión probablemente más bien por razones de conveniencia, es decir, no quiero que se vaya a Gerí o no consideramos que se debe ir. Y más bien se han buscado argumentos, porque, como vuelvo a repetir, su cargo de origen es congresista. Pero la conveniencia o las posturas o los intereses no pueden más que la Constitución. Es que ahí viene el tema, pues. Yo lo que creo es más bien aquí es lo siguiente, ¿no? Primero que la Constitución hay que también partir de un principio. El solo hecho que estemos discutiendo esto significa de que la Constitución tiene un problema de diseño. Y ciertos vacíos. Totalmente. Los diseños justamente es porque no ha coberturado una serie de situaciones que podían ser previsibles. Entonces, en principio, y para ir al grano, para mí es la censura porque su cargo de origen es ser congresista y fue elegido por sus pares para ocupar la presidencia del Congreso. La Constitución ha previsto una situación totalmente extraordinaria que tiene que ver con una situación de crisis. No hay presidente, no hay vicepresidentes. Por eso es que la Constitución dice que en esas circunstancias el presidente del Congreso asume la función de presidente y tiene que llamar de inmediato elecciones. ¿Por qué crees que tiene que llamar de inmediato elecciones? Obviamente porque no es su cargo, pues. Lógico, no es su cargo, es un interino de la presidencia de la República. Entonces, en esas situaciones a él no le debería corresponder pensión porque eso está reservado por un presidente elegido como tal. Por eso es que no le corresponde vacancia, porque la vacancia es para el presidente elegido como tal. Por eso es que, en mi opinión, no le corresponde inmunidad presidencial, porque eso es para un presidente elegido como tal, no para el que ejerce funciones interinamente, porque su cargo es otro. Al punto que regresa al Congreso de la República el día de hoy. Y que hoy, el día de hoy, por ejemplo, podría pedir licencia o podría votar. No puede votar efectivamente para elegir a su sucesor. Exactamente, porque ese es su cargo. Ese es su cargo y esas son sus funciones. Entonces, ¿cómo nos explicamos que aquí haya un comunicado de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional
que dice lo siguiente: señor José Enrique Gerí juramentó por sucesión constitucional a la presidencia de la República y en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, goza de inmunidad presidencial y solo puede ser acusado durante su periodo por ciertas causales específicas. Así también lo estableció el TC en una reciente sentencia. El señor Gerí sigue siendo congresista de la República, pues acorde al artículo 95 de la Constitución, el cargo es irrenunciable. Sin embargo, al haber juramentado como presidente del Perú, su cargo está en suspenso o no habilitado. De existir un comportamiento que comprometa gravemente la figura presidencial, debe optarse por la vacancia presidencial prevista en el numeral 2, artículo 113 de la Constitución, así como al término de su mandato por la acusación constitucional por infracción a la Constitución, conforme a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, sin perjuicio de las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público. Para que eso funcione, entonces el señor Gerí debió haber vacado en su cargo. Es más, yo recuerdo que Aníbal Quiroga, que es miembro de esta Asociación Peruana de Derecho Constitucional, publicó un artículo en Perú 21 donde justamente sostenía eso, la vacancia. Ahora, el detalle es el siguiente. Ayer, Domingo García Belaúnde, que creo que preside la asociación o es fundador de esta asociación, lo entrevistó Mario Ghibellini. Y Mario Ghibellini, en parte de la conversación, le dice: oye, Domingo, pero hay una ley. Y él le dice: sí, pero las leyes están por debajo de la Constitución. Claro que están por debajo de la Constitución, por supuesto, pero hay un gran detalle. Quienes opinamos no tenemos el poder para invalidar una ley. Nos puede parecer constitucional. Yo puedo opinar que es inconstitucional, pero mi opinión no invalida la ley. De acuerdo. Quien tiene que invalidar la ley es alguien que tiene esa competencia, el Tribunal Constitucional o un juez. Entonces, la gran pregunta acá es justo la que le hizo Mario Ghibellini ayer y que es la que no veo ni siquiera en ese comunicado de los distinguidos colegas. Y es, ¿y la ley 27375? Porque la ley 27375 interpretó el artículo 115 y dijo que el presidente del Congreso no vaca en su condición de tal, ni tampoco en su condición de congresista. No, y además la jurisprudencia, digo yo, ¿no? Los antecedentes que se han generado Lo antes que de ya esta situación. comenté. Lo de Sagasti Exactamente. y también lo de Merino. Se planteó de Merino, pero Merino no se tramitaron porque Merino renunció. Ok, de acuerdo, pero Pero lo que se hubo, presentaron. exactamente, fueron mociones de censura. Y no recuerdo yo, salvo que los distinguidos colegas me hagan recordar, que la Asociación Peruana de Derecho Constitucional en ese momento haya sacado un comunicado diciendo no se puede presentar una moción de censura. Como vuelvo a repetir, o sea, son opiniones todas respetables, pero en todo caso creo que lo que corresponde es argumentarlas. Yo lo que argumento y señalo es, creo que el gran déficit de esa tesis es la legitimidad del cargo. Tanto la vacancia, la inmunidad, la pensión, todas esas son seguridades y prerrogativas para quien tiene el cargo de origen, Pero no yo es digo, un cargo. no debería estar la norma tan bien establecida Indudablemente. que impida, prohíba que esto sea sometido a una serie de interpretaciones. Totalmente. O sea, si la regla del juego es clara, te puede gustar, no te puede gustar, pero sabes perfectamente qué es lo que tienes que cumplir. Por supuesto. Y eso trae a colación lo siguiente. Vamos a cumplir el 28 de julio 10 años de crisis. 8 presidentes. Por malos políticos, pero también por un mal modelo, porque acá se han conjugado, la verdad, dos cosas terribles. Malos políticos, malos aplicadores del sistema y un mal sistema, porque está mal diseñado. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Cuando se ha debido hacer ajustes en las relaciones ejecutivo-legislativo para que un presidente tampoco disuelva el Parlamento así por así, yo al menos sostuve en su momento, pese a que era muy crítico de ese Parlamento del año 2019, pero yo dije la disolución por negación fáctica, yo eso la verdad me parece inconstitucional, es una opinión, pero eso es lo que yo dije en su momento. Pero así como lo critiqué, también yo digo vacancia por incapacidad moral. Estas situaciones están mal diseñadas, eso requiere un reexamen, como también tiene que ajustarse las tuercas en la sucesión presidencial, porque ya pasó con Merino y él renunció, ya pasó 2 veces con Sagasti y esta es la otra oportunidad. Entonces, aquí por lo menos, ¿qué debió haber existido? O debió haberse ajustado la ley 27375 para más bien darle seguridades al presidente del Congreso cuando ejerce funciones, porque para que entonces o no se le censure en ese periodo, o no sea sometido a ética, porque también lo puede suspender por ética, ¿no?
Entonces, darle ciertas seguridades para darle estabilidad, pero no forzar la figura de tratar de jalar unas atribuciones que le corresponden al presidente de la República, cuya legitimidad viene del voto popular para que tenga ese cargo. De acuerdo. Entonces, como la legitimidad que tuvo cuando ocupó un escaño porque la gente lo eligió al cesitario, pero lo eligió para ser congresista de la República. Entonces, en realidad, el modelo tiene que ser reformado y bien diseñado. Esta oportunidad la ha tenido este Parlamento que está saliendo, los partidos políticos que hoy intentan reelección. Y lo digo ¿por qué? Porque han reformado 3/4 partes de la Constitución para retornar a un modelo bicameral sin reforma política y sin reforma constitucional en lo esencial, que es esto, las relaciones ejecutivo-legislativo. Ahora vamos a ir a un modelo bicameral con los mismos vicios. Y con un poder absoluto en el Senado, al punto que esa Cámara no se puede disolver y la de diputados sí. Exactamente. Entonces, en realidad han bloqueado prácticamente las reformas. Justo comentaba con algunas colegas que estaban aquí afuera esperando, y yo les decía, la reforma constitucional con el próximo Parlamento es prácticamente imposible, porque te pide mayoría de 2/3 en las 2 cámaras, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Y qué es lo posible ahora, doctor López? Porque ayer escuchaba una entrevista al premier Ernesto Álvarez diciendo que sí, que ayer todo el gabinete se fue a despedir por la noche de José Gerí. De hecho, hemos mostrado algunas imágenes, que esto es irreversible y que no iba a haber pronunciamiento por parte del todavía congresista José Gerí, porque textualmente manifestó, lo último que debe hacer José Gerí es dar pena. Bueno, pena de hace rato, en fin. Pero, a ver, claro, va a extrañar las cárceles, ¿no? Este fetiche que tenía con los barrotes, seguramente, tendrá que regresar a su despacho parlamentario. De repente regresa a Barbadillo, pero con prisión preventiva o ya condenado, porque hay gravísimas denuncias en su contra. Sí, claro. Lo que hemos visto en las últimas 48, 72 horas es la aparición de documentos, ¿no?, que el coimputado por el caso de violación sexual, le envía a Tomás Aladino Gálvez y este hace caso omiso, donde solicita muestras biológicas para determinar que él tiene un problema serio a nivel sexual y que sí habría ultrajado a esta señorita, pero utilizando objetos y limpiando la huella del crimen con el famoso BBD, que no fueron sometidos a ningún tipo de peritaje. ¿Qué se puede hacer ahora que ya no es presidente, sino que regresa a su escaño como congresista? Como la denuncia fue archivada, la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional dice que en esos casos se tiene que presentar o una nueva evidencia o tiene que alegarse que la investigación fue imperfecta. Eso lo ha dicho en los casos Keiko Fujimori, Nadine Heredia. Entonces, las decisiones fiscales archivadas pueden reabrirse si ocurren y se argumentan esas 2 situaciones, no hay evidencia o ¿qué las hay? Investigación imperfecta. Si suman las 2 o una de ellas, entonces se puede presentar el caso para una reapertura de la investigación con base a esas 2 tesis que, vuelvo a repetir, están delimitadas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en realidad los 2 requisitos existen. O sea, se puede. Si es así, se tiene que argumentar, entonces el fiscal tendrá que justificar por qué reabre con base a esa nueva evidencia o esos argumentos de investigación defectuosa, o lo contrario, ¿no? Porque tendría más bien una mayor carga argumentativa para decir por qué no existen esos elementos, porque lo cierto es de que se puede reabrir una investigación fiscal con base a estos criterios del Tribunal Constitucional, que fueron en casos famosos como el de Nadine Heredia o el de Keiko Fujimori. Pero la diferencia es que ahorita ya no está este artículo de la Constitución protector del 117. Que para mí no era aplicable por las razones que ya te comenté, pero en todo caso fuera no la discusión, pero ya fuera la discusión porque ahorita el tipo ya va a regresar a su despacho. Así es, pero pudo haber siendo presidente interino, hasta denunciado, porque no era presidente de la República. Esa es la tesis mía. Yo también pienso lo mismo. Porque para mí es una encargatura, y la encargatura está en esta ley, y esta ley nadie la ha invalidado. Y las opiniones de especialistas y de juristas y de los distinguidos colegas de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ninguno de ellos es un juez constitucional para invalidar una ley. La opinión técnica no invalida una ley. De acuerdo. Entonces, ¿qué podría pasar? Podemos criticarla, pero nosotros no tenemos el poder de invalidarla. ¿Qué podría pasar con Gerí ahora mismo si se reabre este
caso que yo considero, por lo que usted explica, ¿no? Que efectivamente hay nuevos indicios, nuevos elementos que tienen que ser sometidos a una indagación y porque han habido cambios, obviamente, en este hecho a raíz de lo que ha manifestado el coimputado, que ya no tiene nada que perder. De hecho, se ha escapado porque se sabe que participó directamente en una violación sexual. Hay que decir que ese delito no es un delito de función, es un delito común. Delito de función es cuando tú el delito lo cometes ejerciendo la función congresal. Sí, entonces, ese no es un delito. ¿Y por qué hago la distinción? Porque para los delitos funcionales, los congresistas de la República tienen el beneficio del antejuicio. Es decir, la Fiscalía puede investigar, pero hasta un determinado nivel, porque luego tiene que tiene que presentar una denuncia constitucional para que le autoricen el procesamiento. Pero cuando es delito común, como se derogó la inmunidad parlamentaria, te recordarás que se derogó la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes, lo único que hay es que una vez que el fiscal procesa todo, tiene que presentarle el caso, pero a la Corte Suprema, no ante un juez común. Con lo cual, entonces, la investigación puede correr, cualquier tipo de medida puede proceder, porque es un delito común sobre el que no hay inmunidad parlamentaria. Ok, y lo mismo con el caso de las empresas chinas, entiendo que no. Ahí no, porque es delito de fusión. Exactamente, sería un delito de función porque estaba cumpliendo un cargo. Con lo cual, la Fiscalía puede llevar adelante lo que llaman la investigación preliminar y una vez que se agota, para pasar a la segunda fase, sí necesita que se tramite el antejuicio político y que el Parlamento le dé la autorización. Pero creo que eso ya ocurrirá con el próximo Parlamento, porque ya el tiempo prácticamente no va a dar. Pero la Comisión de Ética podría hacer algo. La Comisión de Ética, en el marco de sus atribuciones, si es que alguna de estas cuestiones da, sí, claro que sí, sobre todo el caso de estos negociados con los chinos, etcétera, ¿no? Es algo que lo podrían procesar en ética, indudablemente. Y mientras tanto, mientras ahora estamos con un vacío en Palacio de Gobierno, no hay presidente, pero hoy a las 6 de la tarde el Congreso de la República tiene que decidir entre las 4 opciones que ya se presentaron que yo como no creo candidatos. que lleguen a los votos, porque son 4. Yo te cuento otra vez, un antecedente. Tú sabes que Sagasti se eligió en una segunda tanda. Claro, segunda vuelta. Porque la primera, en realidad en una segunda elección, porque la primera elección apenas cae Merino y se pone en vacancia la presidencia del Congreso. Entonces lo que ocurrió es que se presentó una sola lista, no 4, Juliana. Me acuerdo perfectamente. Una, y la presidía Rocío Silva Santisteban. Sí. Entonces llegó, creo que a 40 y pico votos, no llegó a 60 votos, que era lo que se requería en ese momento por el quórum, y entonces quedó desierto. Estuvimos 2 días de trance, del 15 de noviembre al 17 de noviembre, para que se conforme una nueva lista, también fue única, la encabezaba Sagasti, y ahí fue que resultó electo presidente del Congreso. Si en esa oportunidad fue una sola lista, y tú necesitas mayoría calificada del número de 130, al menos para la primera tanda. Ahorita tienes 4 listas. La verdad que hasta matemáticamente no veo cómo una de ellas pueda lograr, si van los 130 y nadie ha pedido licencia y nadie se ausenta, no sé cómo pueden llegar a 65 votos. Bueno, pero yo creo que las candidaturas de izquierda ya podríamos a esas alturas descartarlas, ¿no? Descartarlas, pero igual te va a jalar votos, pues. Te va a jalar un poco de votos. Sí, te va a jalar un poco de votos. A lo que me refiero es que probablemente no superen la valla de la mitad más 1 que te requiere el reglamento. Entonces, lo que va a pasar, lo más probable, una segunda tanda que el reglamento dice que pasan los 2 de mayor votación. Entonces, los 2 de mayor votación pasan a una segunda vuelta y ahí ya se elige con una mayoría simple. Claro. Con lo cual, si te das cuenta, hasta la legitimidad del propio Parlamento queda hasta bien debilitada. ¿Pero ese todo eso tiene que ser hoy? No. Por eso es que lo que creo es que hoy se hace la primera votación. Si en la primera votación no se alcanzan los votos, entonces va a tener que pasar a una segunda. Que tendría que ser mañana. Ya eso dependerá de los partidos políticos, las bancadas que se pongan de acuerdo, que tengan una junta de portavoces, que puedan agendarla inmediatamente y que logren el consenso. Ok, digamos que se logra el consenso, la junta de portavoces se manifiesta, ¿cuándo juramentaría? Si se elige hoy Acuña... Es inmediato. Ok. Juramenta inmediatamente. Ponte bonita, ante la peluquería, ponte guapo, tu terno, que tienes que ir a Palacio de Gobierno. Sí, inmediatamente. El gabinete. Claro, el gabinete, ahí tiene que recomponer un gabinete.
por eso es que también hay un detalle. No hay alguien encargado de la presidencia de la República, pero no significa que no hay un poder ejecutivo funcionando. Ojo, porque tanto el premier Álvarez como sus ministros se relevan solo cuando vienen sus reemplazos. Si no se mantienen, claro. Lógico, es más, pongo pruebas tangibles, por eso es que ustedes pueden ver que sale la resolución del peruano, en el peruano, aceptando la renuncia y ahí mismo se publica el nuevo ministro. Entonces, eso va a suceder cuando el nuevo presidente del Congreso asuma las funciones y va a tener que buscar un premier. Mientras tanto, Álvarez y los ministros continúan en funciones. Que Álvarez podría ser nuevamente elegido, digamos, y continuar. Claro. Él ha dicho que no, Sí. porque va a ser una persona consecuente con quien lo llamó y lo invitó a ser su socio político, que fue José Gerí. Con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista, hablando acerca de lo que nos espera a partir de ahora. Gerí regresa a su oficina, puede votar el día de hoy por cualquiera de las 4 candidaturas que se están presentando para presidir la mesa directiva, por lo tanto presidir el Congreso de la República, y Rospigliosi se queda como encargado del Poder Legislativo, ¿verdad? Eso no cambia. No, Rospigliosi, su cargo es primer vicepresidente del Parlamento. Claro. Él sigue en su puesto porque no se ha censurado a la mesa acuerdo, completa. de acuerdo. Entonces, solamente se va a elegir al nuevo presidente del Congreso, que inmediatamente va a tener que asumir las funciones de presidente de la República, y Rospigliosi va a continuar encargado de la presidencia del Congreso. Así es, como la persona que sea elegida hoy, que será encargada de la presidencia de la Correcto, República. correcto. Exacto. Pero ¿cómo es que, y esta es la última pregunta que le hago, doctor López, dentro de los 4 candidatos que ya tenemos, hay uno que es de Perú Libre, que se llama José María Balcázar, efectivamente. ¿Él puede postular, existiendo ya en la mesa directiva, un representante de Perú Libre, que es Valdemar Cerrón? Bueno, en principio sí, no hay ningún impedimento reglamentario. Me quedaba esa Son duda. cuestiones básicamente de trato político, ¿no? Ok. Sin embargo, me da la impresión que tienen pocas opciones, ¿no? No, cero. Sí, Yo creo que la izquierda tiene cero definitivamente. opción. Las dos opciones de la izquierda, yo las que veo que no tienen ninguna opción. Da la impresión como si es que no llegan a alguno de entre Acuña y Alba, no llegan a tener la mayoría. Da la impresión que ellos dos serían los que pasarían a una segunda tanda, y ahí se elige, como ya comenté, por una mayoría. A la simple. mala, ya vamos, simple, con sí. todo, porque alguien tiene que ser el encargado de la Exactamente. presidencia de la República. Gracias, Luciano, por venir a Encantado. explicarnos todos estos temas que son Encantado, tan Juliana. interesantes, sobre todo en una coyuntura tan movida y donde se entiende absolutamente que hay tantos cuestionamientos, no interrogantes. Ayer me ha reventado el teléfono como si yo fuese una de las visitadoras de Gerí. Julián, ¿y qué va a pasar con Gerí? ¿A dónde se va? Yo qué sé, se irá a tomar un caldo de gallina, ahora será a 7 sopas, pues, ¿no? Porque ya no tiene en Palacio de Gobierno esta cocina exclusiva donde la mamá le hacía la cremita de zapallo. En fin, tengo que terminar esta secuencia para dar inicio a la hoguera electoral. Hoy tenemos 2 invitadas. Me alegra mucho que una sea de Fuerza Popular, la otra de Renovación Popular, porque es primera vez que tenemos invitados de estos partidos políticos. En este caso, invitadas, son damas. Así que vamos con la publicidad, mientras luego acomodamos todo aquí para dar inicio a esta secuencia. ¿Sientes que ya no escuchas como antes? ¿Te cuesta seguir las conversaciones con tu familia o amigos en Audifón? Puedes encontrar la solución con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran tu audición de forma cómoda, segura y sobre todo discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifón cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Puedes agendar tu cita llamando al 01-510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-040-003. Con Audifón experimentas la libertad de una buena audición. Y yo quiero seguir escuchando, por supuesto, a mis invitados, así que hacemos una pausa, pero chiquitita, donde ustedes, además que son tan amorosos, van a aprovechar para poner mucho like a este video, que debo decir que es el programa más visto desde que arrancó Arde Troya. Alucinante la audiencia. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue, que nos ve. No se pierdan a Citzalita Romero y a Débora Inga, nuestras próximas invitadas en la hoguera electoral, donde ustedes pueden plantearles algunas preguntas y votar en la encuesta que plantea siempre la siguiente pregunta. ¿El invitado pasa el fuego de la hoguera electoral o se quema? Ustedes lo deciden, yo ahí no tengo nada que ver. Democracia absoluta en la hoguera electoral y en Arde Troya. Ahora regreso.
Bienvenidos a la hoguera electoral. Gracias a la gente que se está sumando con sus likes. Poder de convocatoria creo que tengo. Gracias por eso. Y gracias a toda la gente que está conectada en vivo y en directo. Arrancamos con nuestras entrevistas a candidatos al próximo Congreso de la República. Empiezo con Sitza Lita Romero. Ella quiere ser senadora y postula por Fuerza Popular con el número 10. Me contaba brevemente, mientras yo iba al baño, que cuando formaba parte de las filas del APRA, yo la entrevisté. Trabajaba en ese entonces, en la época de César Hildebrand. O sea, estamos hablando, nos cerraron el programa en el gobierno de Toledo, 2001, 2002. 2003, algo así. 2003, ¿no? 2003. Sí. ¡Wow! 23 años han pasado de eso. ¿Y te traté mal? No. Yo estoy aquí porque en primer lugar considero que eres una periodista a la cual yo respeto, porque tienes tu forma de pensar y la mantienes firme, y para mí eso es muy importante. Y lo segundo es que en esa oportunidad te portaste súper bien conmigo. Fuiste muy humana, muy amable, y de hecho hasta me prestaste plata. Yo luego te tuve que depositar porque no podía pagar mi maleta, tenía sobrepeso, entonces me dijeron que era con tarjeta y no tenía tarjeta, solo tenía efectivo. Y un tema claro, ahí. En la grabación había un seguimiento hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto. Donde se te embarcaba para que te quedes tranquila. Así es. Y te presté, me devolviste. Te devolví. Porque ahora me falta plata, me vendría bien si tuviese. Te devolví. Okay. Porque además cuando Janet Arias, que es mi productora, y que además es muy cordial y bastante más diplomática que yo, llama a candidatos de renovación de Fuerza Popular, no quiere venir. Yo soy bastante crítica, y tú lo sabes. Y por eso te pregunto, ¿te hicieron problema en el partido por venir a la entrevista? Porque en algún momento alguien me dijo, la consigna de Keiko es al programa de Juliana no. No, yo no creo que haya esa consigna. Yo, he venido a esta entrevista, lo he manifestado a los militantes, más no he pedido una autorización, porque en el partido hay mucha democracia. Y yo quiero resaltar que estoy en un partido político que es uno de los 2 únicos partidos políticos que hay hoy día en el Perú. Los demás son grupos de amigos. Bueno, y además hay toda una historia, ¿no? Porque a su padre le quitaron todo, y usted cuenta que él logra sobrevivir gracias a Fujimori. ¿Por qué gracias a Fujimori? Bueno, yo soy víctima del terrorismo, ¿no? Y eso te deja secuelas emocionales, secuelas psicológicas muy fuertes, muy fuertes. Yo vivo psicoseada por muchos temas hoy, y yo no quiero que eso vivan los niños, los jóvenes, quienes estamos viviendo hoy una situación similar a la que vivimos en las épocas del terrorismo. A mi padre efectivamente le quitaron todo, lo intentaron matar hasta en 2 oportunidades, no lo lograron, pero gracias al ingeniero Fujimori, que logra vencer al terrorismo y que acabó con esta lacra en el país, mi padre pudo continuar su vida. Vivió hasta los 94 años, Juliana, y yo he podido despedirlo, vivir con él muchos momentos maravillosos, y él pudo también recuperar su trabajo y vivir tranquilo mucho tiempo. Yo me alegro por eso, pero quienes capturaron la cúpula senderista fueron los integrantes del GEIN. Estaba pescando Fujimori y no sabía absolutamente nada de eso, que es un tema además que yo he tratado y no voy a poner sobre la mesa porque venimos a hablar de sus propuestas y demás, pero no fue Fujimori el que se llevó, digamos, el tributo, las palmas, porque sucedió durante su gobierno. Pero no podemos negar los actos de corrupción y los delitos de lesa humanidad. Lo que hizo con una mano la borró con la otra. Bueno, lo del terrorismo fue obviamente obra de él y planeada, por supuesto, con su grupo de inteligencia, con la gente que logró vencer el terrorismo hasta la captura de Abimael. Entonces, pensamos en algunos temas distintos, pero no hay que quitarle el mérito al jefe de Estado que logró en su periodo vencer al terrorismo. No lo considero un dictador. Claro. ¿No cree que haya sido un dictador? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, no pensamos igual. Para mí un pacificador. Y está bien. Sí, está bien. Lo importante es que la gente pueda sentarse y hablar. Más allá de las opiniones, en mi caso formadas por la experiencia que tengo como periodista, por lo que he leído, por lo que he visitado. Cuando Fujimori era presidente, yo estaba en la escuela, ¿no? Y me ha costado más incluso que muchos colegas poder reconstruir la historia, porque he tenido que ir a los lugares, ¿no? A hacer entrevistas, reportajes, investigaciones, para poder concluir como concluyó ahora. Pero, a ver. Y yo lo viví en carne propia. Keiko Fujimori está pasando por un mal momento. Ella se opuso a la censura, dijo que esto, pues no procedía. Que está en todo su derecho, pero sonó desde un inicio raro viniendo de ella, porque siempre apostaba por la censura, cuando se trataba de Sagasti, cuando se trataba de Merino. De pronto ya no. Y forma parte, nos guste o no, de este grupo de bancadas en el Congreso de la República que se han encargado de descuartizar
casualmente la Constitución que tanto defienden y que tiene la rúbrica de Alberto Fujimori, la de 1993, y aprobar leyes pro crimen. Yo considero, Juliana, que hoy día Keiko está más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque efectivamente no ha apoyado una censura y su posición se ve ratificada por todos aquellos que decían que Keiko maneja el Congreso, que Keiko maneja el país. Bueno, señores, ella estaba en contra de esta censura y ya ven ustedes que efectivamente ganaron los zurdos, ganó el títere de los zurdos y tenemos pues hoy día un desgobierno y tenemos a vista de los países que somos pues un país que en 10 años ha tenido 7 presidentes y con esta que van a elegir probablemente en las próximas horas tenemos 8 presidentes. ¿Eso está bien para el país? No está bien, Juliana. Pero a ver, porque tenemos la cantidad de presidentes en 10 años porque así lo decidió también Fuerza Popular. No. A Kuczynski lo obligaron a renunciar. Le cortaron la cabeza a última hora, pero se la cortaron a Dina Boluarte. Lo mismo con Pedro Castillo. O sea, la inestabilidad política tiene nombre, Fuerza A ver, Popular, ¿o no? No, no es así, Juliana. No, A Pedro ok. Castillo lo eligen los peruanos y con un apoyo muy grande de algún tipo de prensa que está a favor pues de este señor por motivos que yo desconozco. Lo vacan por corrupto, ¿no? Porque ya era demasiado lo que se encontraba. Justo en ese momento estaban declarando sobre las maletas que se encontraron de dinero en el baño, sobre dineros que le habían entregado para su campaña. En fin, a él no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. A Dina sí, efectivamente, lo de Dina sí te puedo decir, pero ojo que a Dina, ustedes dicen muchos en muchos medios de comunicación, que el fujimorismo la blindó. No fue así. Apenas ella entró y fue puesta nuevamente, digo, por los caviares, fue puesta por los de izquierda, apenas fue vacado Pedro Castillo y ella entra, se hicieron hasta 2 mociones de vacancia, perdón, se pidió que se fueran todos, pero los congresistas no querían dejar su puesto, no querían dejar su sueldo y no querían que haya nuevas elecciones. Se propuso en 2 oportunidades que se hiciera nuevas elecciones y no quisieron. Y bueno, los demás que mencionas, pero Pablo Kuczynski, por favor, el señor era un corrupto y ahora justamente está con su cárcel en casa porque era la vista lo que él había hecho. No, hay una sentencia, como si existe en el caso de Ollantumala, de Martín Vizcarra, y a Keiko Fujimori se le dice también corrupta, y sin embargo uno dice, esperen un ratito, no ha sido condenada. Les puede parecer corrupta, pero hay que llamar las cosas por su nombre. No tiene sentencia por corrupción Pedro Pablo Kuczynski. Y en todo caso, hasta el hermano de Keiko lo apoyó. Y ahora tenemos a la hija de Keiko Fujimori escribiendo esta carta que creo que es letal para cualquier mamá. Yo no sé si usted tiene hijos. No fue un apoyo. Tengo un hijito y yo quiero que mis hijos piensen de manera autónoma. Yo quiero que cuando él sea grande defienda sus ideas. Como a mí me criaron, como a ti te criaron. No tiene por qué haber una herencia de pensamiento. Me parece genial esa actitud suya, esa postura. Entonces, ¿para qué Keiko Fujimori las nombra en una entrevista? Porque ¿Y por qué dice que mencionado- conversó con ellas? Están todas de acuerdo en que el aborto terapéutico, dice, y esto es un tema que lo he hablado con mis hijas, y el aborto terapéutico no se debería de aplicar en casos de violación a niñas. Al igual que tú he visto la entrevista, hasta en 3 oportunidades, para asegurarme de lo que te voy a decir ahora. Ella menciona que lo ha hablado con sus hijas y que su postura es que ella las apoyaría en el caso de que hubiera una violación. No, eso no Ella dice Keiko. Sí, ella no menciona que sus hijas le han dicho que ellas abortarían. Eso no lo dice de ninguna manera. No, no lo dice, De pero ninguna dice, lo he manera. hablado con mis hijas y yo estoy en contra de la Exacto, posibilidad. su posición. Bueno, ¿y por qué cree que entonces la hija, que además parece ser, no la conozco, una jovencita ya de 18 años tan inteligente, le responde así en redes sociales sabiendo la réplica políticamente hablando que esto va a traer? Porque tiene pensamiento crítico, porque es una hija bien criada y porque también seguramente tiene vena política. Nosotros heredamos a nuestros hijos tanto. Yo creo que es igual a Susana Iguchi, creo que heredó así, ¿no? No, es tu forma de verlo. Yo veo que es una chica valiente, es una chica que tiene ideas propias y eso es gracias a la madre. Entonces eso hay que respetarlo, hay que valorarlo y hay que también decir lo cierto. Lo cierto es que es una chica criada, por supuesto, con valores y con pensamiento propio que le ayudan a respetar sus ideas de cualquier tipo. Ujú. Hace un rato decía, claro, tenemos lo que tenemos por los zurdos. Ayer quienes votaron en bloque a favor de la censura fueron los de Renovación Popular, que de zurdos no tienen nada. Bueno, sí, pero ¿quién es títere entonces en esta oportunidad de ellos? ¿Y por qué lo hacen? Juliana, es un daño enorme el que se le hace al país. Enorme, Pero, enorme. a ver, ¿no con pensaban estos así cuando era presidentes. Vizcarra, cuando era Dina, cuando era Castillo, cuando era Sagasti, cuando era Merino? Ahora sí piensan así. Si me das tiempo de decirte uno por uno, ninguno de ellos fue causa de Keiko, ninguno de ellos. Pero es si que Keiko ha hoy se tenido todo el demuestra, poder. hoy se demuestra. No, y eso también vamos a hoy día aclararlo. El poder, Juliana, tú sabes que son 3 poderes del Estado. El poder No, del ahora son país. 2.
El Poder Legislativo ha tomado al Ejecutivo. Es que no me puede decir que no porque lo estamos viendo no en es hechos. así, no es así. El Poder Ejecutivo es el poder que se encarga de los presupuestos que van a determinados temas importantes, como por ejemplo el tema de la salud, el tema de las carreteras, el tema de la vivienda y tantos temas importantes, el tema de la seguridad. No puedes decir que un Congreso con 70 congresistas, con 20 congresistas maneje el país. Eso es una narrativa que no podemos nosotros permitir, que se siga diciendo. Y si estoy aquí es justamente para decir las cosas claras. El Poder Ejecutivo es el que maneja el país. Vamos a hacer gobierno, porque estoy segura que así va a ser. Lo vengo viendo en las calles, el respaldo que le dan a Keiko Fujimori, el respaldo que le dan a gente nueva, porque yo soy gente nueva en el partido. Yo no soy fujimorista de hace muchos años. Pero ya es militante. Ya soy militante, Ya es por militante. supuesto. Postulé incluso en las elecciones pasadas para... A Miraflores, ¿no? A Miraflores. A Miraflores, de Así acuerdo, es, sí. así es. ¿Usted cree que la gente realmente en esta cuarta oportunidad vote por Keiko Fujimori? Estoy segura que así va a ser. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que eligiendo lo contrario a Keiko, hemos tenido un desastre en el país, un desgobierno, caos, desorden, y bueno, la inseguridad hoy nos salpica la sangre a la cara. Y es terrible, no podemos acostumbrarnos a vivir con lo que vivimos. Las noticias de que matan a transportistas, las noticias de que te ponen granadas en tu negocio, las noticias de que te extorsionan cuando tienes un emprendimiento, eso no es normal. No podemos normalizarlo. Tiene que venir alguien con realmente fuerza a poner orden en el país. Y la única que tiene el equipo técnico y la experiencia es Keiko Fujimori. No hay más. Y te reto a que me digas quién. Tú no puedes entrar a una postura política respecto de un candidato, lo sé, pero no existe, Juliana, no existe. La única que tiene el equipo y la fuerza para poder hacerlo es Keiko Fujimori con el fujimorismo. Y te repito, solo hay 2 partidos en competencia, el APRA y Fuerza Popular. Los demás son grupos de amigos y qué miedo, porque ya lo hemos visto. Lo hemos visto con Pedro Castillo, lo hemos visto con Kuczynski, lo hemos visto incluso con el Lagarto. ¿Qué pasa? Son amigos y así como amigos se mandan los cargos y dicen quién maneja el país. Pero a ver, eso no ha pasado en el Congreso de la República entre Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y hasta Perú Libre. O sea, ¿dónde quedó esa postura del fujimorismo con respecto a los zurdos que usted tanto menciona, los comunistas, filosenderistas? Yo recuerdo haber escuchado a fujimoristas llamando a Dina Boluarte Dina Dinamita en la última campaña. Y luego la sostuvieron 3 años. 3 años en Palacio de Gobierno, porque en la medida de que ella sobreviviera, el Congreso también se mantenía. Todo es cálculo político. No es cálculo político, Juliana. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un país al que nosotros queremos, en primer lugar, que esté bien. Si a ti mañana te eligen presidenta y yo no concuerdo con tus ideales, tengo que mantenerte. ¿Y por los qué no 5 hicieron años. eso con PPK, con Vizcarra, con todo? ¿Por qué no lo han hecho con el Son resto? temas distintos, no puedes meter a todos dentro de una sola Ok, bolsa. Como son te temas repito, si me das distintos, tiempo, yo te digo no, cada de acuerdo, uno de pero a ellos. ver, no, yo entiendo que sean temas distintos y no quiero entrar a individualizar cada asunto. Sin embargo, si tú apuestas por la gobernabilidad, más allá de que el tema sea distinto, te mantienes firme a una convicción. Eso El hemos presidente hecho. se queda 5 años. Generado cambios en la Constitución al punto que ahora exista, ¿no?, la figura de vacancia por incapacidad moral. Entonces esto está dentro de un espectro tan subjetivo que lo que a mí me pueda resultar inmoral, a usted no necesariamente, y eso es respetable. Sin embargo, es la salida perfecta para cambiar y cambiar y cambiar presidentes y generarnos una inestabilidad como la que tenemos ahora, donde entiendo que usted tiene una manera de ver las cosas diferente y por supuesto, respeto, pero no me puede decir que el legislativo no es el que corta el jamón cuando la figura presidencial está Te lo digo con conocimiento de causa, está siendo Juliana. representada por cualquier títere que come de la mano Te la del digo con legislativo. conocimiento de causa. Tienen Tengo todo ese 18 poder. años de experiencia en el Estado. He trabajado en más de 7 ministerios y también en el Congreso de la República. Yo creo que hoy el país merece una persona seria, no solamente para presidir el país, sino una persona con experiencia y una persona que tenga el soporte de un equipo. Voy con Fuerza Popular, con el número 10 al Senado Nacional, a defender esos ideales, a defender las propuestas que tenemos como partido y vamos a poner orden en el país. Yo no me voy a dedicar el día de hoy a defender temas respecto de las cosas que tú piensas. Lo que sí te puedo decir,
y nuevamente mirando a la cámara y con absoluta certeza, no cometamos el error de elegir a un grupo de amigos, porque lo que ha pasado en los últimos años es lamentable. Y no normalicemos lo que estamos viviendo. Sí. El caos en el que estamos no es normal. Yo como víctima del terrorismo, hasta el día de hoy sufro las secuelas de pensar que me pueden estar persiguiendo, de que algo va a pasar, de sobreprotección con mi hijo. Esa situación va a quedar en estos padres, en estos jóvenes que rezan cuando sus padres salen a trabajar, y de los hijos que rezan también cuando salen, perdón, viceversa, cuando los hijos salen, los padres rezan para que su hijo regrese con vida. No es normal. No, no es normal. Y hablamos de eso al inicio de la entrevista, ¿no? Usted le atribuye la derrota, ¿no? Totalmente. Del ¿Sí, no? terrorismo. ¿Quién? Del Alberto terrorismo. Fujimori. Yo he investigado el caso y tengo una postura en función no a lo que me provoque, no a lo que escucho, sino a lo que he investigado. Bueno, yo lo He sido viví. reportera 14 Yo no investigué, años. yo lo viví. Sí, pero una cosa entiendo, pero también hay gente que ha vivido experiencias tan trágicas como las de usted, que venían de militares, que recibían la orden de ese señor Fujimori al que usted defiende. Entonces, hay que entender a la gente y sus criterios y sus posturas de acuerdo, efectivamente, Por a sus supuesto, propias y vivencias. respetarlas. Por y eso, pero usted, respetarlas. yo la veo más albertista que keikista, porque Keiko, claro, abraza la figura del papá en campaña en la medida de que le conviene, porque cuando dicen sí, pero tu padre fue un dictador, ahí automáticamente marca distancia, porque eso la podría llevar a perder votos. No es así, no es así. El fujimorismo es solo uno. Tanto así que el presidente Alberto Fujimori se hizo militante del fujimorismo, de Fuerza Popular, previo a que nos dejara. El amor por el presidente Fujimori es algo que nosotros lo tenemos como legado, y por supuesto que en estas elecciones vas a darte cuenta de que nos va a llevar a la victoria. Yo no soy más albertista que keikista. Yo respeto a Keiko. Hoy es la peruana más importante y más influyente en el país. Tiene el mérito de haber creado un partido político, que no es cosa fácil. Desmerecen su trabajo de mantener una bancada fuerte en el Congreso. Congreso que efectivamente, te digo, no maneje el país, pero sí vamos a llegar después de 25 años a tener un gobierno, y lo vamos a hacer con la mejor de las experiencias, porque tenemos la experiencia de Alberto Fujimori, tenemos el equipo que nos va a llevar a poner orden en el país, y porque tenemos además un partido sólido que a nivel nacional va a saber llevar bien el país. En las últimas encuestas, Keiko Fujimori se mantiene en un segundo lugar. La diferencia con Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga, no es abismal, porque ninguno tiene 15, 18%. Sin embargo, hay una guerra ahora entre ambos partidos. Rafael López Aliaga le dice de todo a Keiko. Keiko responde a través de Marta Moyano. Marta Moyano se pelea con Norma Yarrow. ¿Qué está pasando si se llevan tan bien? Eso no le hace bien al país, definitivamente. Yo lo rechazo, pero lo que sí te puedo decir, porque conozco un poco al señor Rafael López Aliaga, es que lamentablemente yo creo que tiene un tema mental, y lo digo muy seriamente. Yo creo que los presidentes y toda persona política que entra a política para trabajar por el país debería ser analizada, ¿no? En un test psicológico, porque él está mal, definitivamente. Ha mentido al país diciendo que se iba a quedar como alcalde los 5 años, no lo hizo. Eso es algo que, de cara a todos ustedes, díganme, ¿confiaré en una persona que les dijo que iba a ser alcalde, iba a cambiar a Lima, potencia mundial, y ahora está postulando para presidente? ¿Por qué busca tanto el poder? ¿Por qué? ¿Cuál es su interés real? A ver, yo después de conversar con usted voy a entrevistar a Débora Inga, que postula a la Cámara de Diputados por Renovación Popular, y ella me podría decir exactamente lo mismo. ¿Por qué Keiko Fujimori otra vez postula? Yo si te ya digo por qué es brutalmente distinto. A ver, 3 veces la población ya le ha dicho que no. Hablamos de mentir. Keiko Fujimori prometió en sus 3 candidaturas reconocer su derrota en caso perdiera, y perdió, y no saludó ni a Ollantumala ni a Pedro Pablo Kuczynski, con quien tenía además un plan de gobierno casi igual, y tampoco a Pedro Castillo. Y encima salió a gritar que hubo fraude, cuando no hubo fraude, porque incluso desde la comisión que se creó en el Congreso de la República, no por un zurdo presidida, sino por el general Montoya, se determinó que no hubo trampa. Gracias por la pregunta, Juliana. Vamos. Keiko Fujimori en las 3 últimas elecciones efectivamente no ganó, pero el margen de diferencia era mínimo, un punto y algo.
2 puntos. Eso significa que la mitad del Perú la apoya. No podemos decir que ella ya no debería de postular. ¿Qué haces cuando tienes un equipo que está detrás tuyo? ¿Qué haces cuando tienes a medio país que está detrás tuyo? Pues por supuesto sigues en la lucha y yo respaldo esta postulación cuarta que tiene Keiko Fujimori. Estoy segura de que va a ser presidenta y lo que sí les quiero decir a todos los peruanos, no se equivoquen. El margen que hemos tenido en las 3 últimas elecciones ha sido mínimo. En las 2 últimas yo también creo que hubo fraude. Y es mi pensamiento y me lo voy a llevar hasta el final porque es imposible que en mesas donde en algún momento habían votos de renovación, había una amplia mayoría para el fujimorismo y habían también votos del lapicito, luego no haya habido ni un solo voto y el 100% de votos haya sido para el partido de Pedro Castillo. Es imposible, eso no puede haber pasado, pero bueno, lo sabremos en algún momento porque la verdad siempre sale a la luz. Keiko hoy tiene el respaldo, como siempre, de más de la mitad del país. Keiko hoy tiene un equipo serio, un equipo que tiene la experiencia y el único que, sobre todo, tiene la experiencia para la seguridad. Al país, el principal problema que tenemos es el tema de la inseguridad. Repito, no es normal que tú reces cuando tu hijo sale a trabajar o cuando tu hijo sale de repente a jugar al parque. No es normal que tus hijos estén rezando porque tú vuelvas con vida a casa. Sí, eso de la seguridad que usted menciona a mí me parece importantísimo de suscribir y resaltar, porque no hay nada más importante que la vida, ¿no? Y la libertad de salir de casa sabiendo que vas a regresar aún respirando. Cuando se registraron las 50 muertes en los primeros 3 meses de gestión de Dina Boluarte, el Congreso, donde Fuerza Popular tiene una bancada muy grande, amplia, pudo haberla vacado y no lo hizo. Una bancada de 20 que ayer le han ganado los otros. ¿Por qué los otros no decidieron en ese momento? O sea, no ha cambiado. La bancada que tuvimos cuando estaba Dina Boluarte fuerza. Es la misma bancada. Es que ha perdido fuerza. Es la misma bancada, la misma No, cantidad yo sé, de pero congresistas. El fujimorismo ha perdido fuerza en el Congreso también, porque es normal. Estas jugarretas se dan, estos intercambios de favores en épocas electorales. Ya nadie es tu amigo, al punto que están peleados con Rafael López Aliaga. Eran prácticamente, yo me acuerdo a López Aliaga defendiendo a Keiko Fujimori diciendo también fraude, fraude en la segunda vuelta del año 2021. Yo le deseo toda la suerte del mundo, Sitza Lita Romero. Creo que hemos podido conversar. Acá nadie se va agredido ni violentado, al contrario, y le pido, en la medida de que usted lo acepte, el tremendo favor, porque no nos contestan el teléfono a veces, desde el área de prensa de Fuerza Popular, que le diga a sus compañeros que también postulan que acá tienen un espacio para proponer también sus ideas y hablar y defender lo que tengan que defender. Lo voy a hacer, permíteme despedirme y te agradezco también por la entrevista. Nosotros mantenemos una firme posición respecto de que tenemos que poner orden en el país. Hoy lo que el país necesita es seguridad y para seguridad tenemos al mejor equipo. Tenemos al general Miyashiro, tenemos al general Astudillo y tenemos a un ex ministro del Interior que es Rospigliosi. Vamos con una experiencia de haber tenido efectivamente mayoría en el Congreso, haber cometido algunos errores que nuestra misma presidenta lo ha asumido, pero vamos con la mejor de las aptitudes y la mejor bancada que vamos a tener, tanto senadores como diputados, gente muy preparada, gente de mucho nivel y sobre todo, Juliana, gente buena y gente honesta. A ver, yo ahí tengo mi postura, usted lo sabe. Pero Soy la 10 al Senado Nacional, mujer valiente, que hoy día estuve con Juliana Oxenford, a pesar de que siempre tiene sus ideas que son totalmente distintas a las que yo pueda tener en algún momento, pero aquí estuve defendiendo mis ideas, estuve defendiendo... Como tiene que ser una democracia. Por Democracia supuesto. que no existió en el gobierno Fujimori, pero en fin, muchas gracias. Espérese, no se vaya. Gracias. La regla electoral, las encuestas. A ver, la gente, los troyanos son tremendos, achicharran a todo el mundo. A ver, uy, la quemaron, 93% versus un 7% que resiste el fuego. ¡Fuego! Fuego, ahí está. Cualquier cosa que usted necesita, yo siempre protejo a los invitados por encima de todo y tengo al extintor acompañándome. Muchísimas gracias. Gracias. Y suerte en esta campaña. Ella postula al Senado Nacional por Fuerza Popular con el número 10. Tengo que hacer una breve interrupción, en realidad, ni siquiera es una pausa para que pueda acomodarse Débora Inga, mi segunda invitada, quien quiere ser diputada, postula con el número 7 por el Partido Renovación Popular. Ya llega.
Es comunicadora, educadora, tiene más de 20 años como experiencia en gestión pública, ha sido asesora de alta dirección, es actualmente la secretaria nacional de la mujer del Partido Renovación Popular, ha sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quiere ser diputada por el partido que lleva como candidato a la presidencia de la República el señor Rafael López Aliaga. Gracias por venir, señora Inga. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y a todos los que nos siguen también. ¿Por Buenos qué días. quiere ser congresista? Cuénteme. Bueno, quiero acompañar a Rafael López Aliaga en la Cámara de Diputados porque hay temas importantes en los que tenemos que enfocarnos. Como educadora, para mí es fundamental que el Perú entienda y todos cerremos filas para que invirtamos mejor, más y con mayor conciencia y enfoque en el sector educativo, que es un sector estratégico. Los grandes países que finalmente dieron el gran salto hacia el desarrollo, países que en su momento eran considerados inviables, estados fallidos, en extrema pobreza, lograron dar ese salto gracias a la educación y a que hubo un visionario que decidió tomar la decisión con firmeza de hacer estos grandes cambios en la educación. Lo mismo queremos hacer desde Renovación Popular, enfocándonos en atender no solo las necesidades de infraestructura, que son importantísimas para la educación en el país, sino sobre todo en el mejorar la calidad de la educación a través de los maestros. Para nosotros, los maestros son fundamentales porque ellos son los que transmiten la información, los que educan, los que tienen que estar en permanente contacto con los alumnos, y si tú a ellos no los capacitas de manera permanente, le das los insumos para que desarrollen sus clases, sus contenidos, etcétera, no vamos a poder mejorar la calidad de la educación. El Estado les exige a los maestros evaluaciones permanentes, les exige a los maestros resultados, pero ¿qué les da? Los capacita, los tiene al día. ¿Cómo es ese tratamiento con los maestros? Y finalmente la participación también de la familia. La familia necesita también contribuir, porque no se les puede atribuir toda la responsabilidad a la escuela, solamente en el proceso de educación de un niño, de un estudiante. Claro, entenderá que todo esto, todo lo que tiene en realidad que ver con cambios, modificaciones en el sector de educación, beneficia obviamente a los niños, niñas, adolescentes de escasos recursos. Qué importante en un país donde solamente en la Amazonía el 20% de menores de edad, mujeres, son violadas, regresar a la currícula la posibilidad de que se les enseñe educación sexual, para empoderarlas, para que una niña, usted es mujer, yo soy mujer, no sé si tiene hijos, hijas. Tengo una hijita. Una sí, hijita. de 5 Y años. que sepa, esa niña de 5 años, yo tengo un hombre de 5 y una de 12, decir, no, esta parte de mi cuerpo, no. Ustedes desde Renovación Popular dicen, de eso se tiene que encargar la familia, pero no todas las madres están capacitadas para hacerlo. Todas tienen una historia diferente, todas tenemos una historia diferente. La escuela no debería, siendo la educación un derecho constitucional, decirle a una niña, esto se llama vagina, esto se llama pene, esta parte de tu cuerpo no se toca, esta parte de tu cuerpo la tienes que proteger, tienes que hablar con alguien de confianza, llamar a mamá si alguien se te acerca, sobre todo porque son personas muy vulnerables, cuyos depredadores están en su entorno más cercano, su propia casa? Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo y me uno a esa campaña. Vamos a decir, la van a sacar. Vamos a ver, te comento. Te quiero contar un caso muy particular. Tú no sé si recuerdas, estoy segura que sí. Una campaña muy efectiva, muchos años atrás, ya serán pues por lo menos 30 años. ¿Te acuerdas que había una canción que era Yo sé cuidar mi cuerpo? Sí, claro. Yo sé cuidar mi cuerpo. Fue una campaña exitosísima y muy efectiva. Esta campaña sirvió para que en casa, en los hogares, los padres pudieran conversar con sus hijos sobre estos temas de educación sexual. Es necesario que en los hogares se traten estos temas. ¿Y en las escuelas? Las escuelas, por supuesto, de forma complementaria. Me parece genial, pero lo que yo le pregunto no es gratuito, es porque la educación sexual no es una realidad en el colegio, en las escuelas peruanas, gracias a una integrante de Renovación Popular como la pastora Jáuregui, que logró eliminar este curso. Una pastora que además tenía un albergue de niñas violadas a las que mostraba en eventos públicos, haciéndolas participar de un coro donde invitaba a la gente, todas con sus bebitos. Prácticamente lo único que faltaba era el cartel de soy una pequeña violada. Están trasladando a estas niñas, 10 huyeron a otras dependencias del Ministerio de la Mujer
por el peligro que representa este espacio, la casa del padre. Y esa señora quiere ser senadora. ¿Por qué no la sacan de la lista, por Dios? Bueno, en primer lugar, voy a aclarar ese punto diciendo que desde Renovación Popular la posición de la organización política ha estado muy clara desde el primer momento. Nosotros protegemos frontalmente el uso de la imagen pública de los niños. No vamos a permitir que nadie, venga de donde venga, ¿no? Utilice la figura de un menor. Y por eso hemos sacado un comunicado respecto de ese punto y de la posición particular Pero de muy Renovación tibio. Popular. Bueno, yo por el contrario creo que ha sido un comunicado bastante claro de nuestra posición de protección al menor. Eso por un lado. Pero por otro lado no quisiera dejar pendiente el tema de la educación sexual. Mira, yo creo que las escuelas tienen una labor importante en cuanto a transmitir conocimientos, también principios y también valores. El trabajo de la educación se hace con las dos manos. Por un lado, tenemos a la familia, al hogar, que transmite principios y transmite valores, y por otro lado, tenemos de forma complementaria a la escuela. Estamos de acuerdo que tiene que haber complementariamente una enseñanza respecto de estos temas, pero la base y el fundamento se genera en el hogar. Ok, usted restablecería la educación sexual en el colegio. Lo que yo quiero comentar ahora es que nosotros nunca hemos estado en contra de que a los estudiantes en general se les hable sobre temas de educación Pero sexual. Milagros Jáuregui de la bancada. No, pero lo que pasa es que aquí hay una mala interpretación de la información. Nosotros somos muy conscientes de que es necesario que en casa se trabaje fundamental esto y que de manera complementaria se trabaje desde el colegio. Pero además quiero dejar algo muy claro. Nosotros estamos a favor de aquello que se explica con base científica. Lo que no vamos a avalar ni flexibilizar es libros o contenidos que se trabajen con información explícita sobre temas que solamente le corresponden a los padres enseñarle a sus hijos. Señora Inga, pero usted tiene que entender algo. Muchas veces en esos hogares, en esas casas que usted manifiesta que tienen que trabajar en pared, en conjunto con la escuela, que es la idea maravillosa, digamos, es lo que todos quisiéramos, no forma parte de la realidad de nuestro país. En esas casas donde supuestamente deberían de instruir una niña, un niño en materia de educación sexual, muchas veces el padre viola a la niña. Muchas veces en esa casa está el abuelo que viene, visita y realiza tocamientos indebidos a la nieta adolescente. Entonces hay que entender que la realidad de muchas madres no es ni la suya ni la mía, que somos privilegiadas, porque sí podemos hablarles a nuestras hijas sabiendo que están resguardadas y protegidas en nuestros hogares. Pero no sucede con la mayoría de pequeños en el Perú. Pensemos en ellos. Y que la educación sexual se dé en la escuela, porque en la casa no la van a recibir. Estoy de acuerdo que tenemos que pensar en ellos, estoy de acuerdo que tiene que haber mayor preocupación del Estado para incluso formar, como dices tú, a los padres para que tengan mejor información que puedan transmitir en sus hogares, tomando ellos y evaluando de dónde hasta dónde, y también de manera complementaria en las escuelas. Eso sí, en lo que no vamos a estar nunca de acuerdo y no vamos a permitir es que en los colegios y que desde las propias escuelas exista información, vamos a decir ya de manera explícita, que va en contra de las propias sensibilidades de los niños. Yo creo que tú, al igual que yo, como somos madres y de niños en etapa de crecimiento y de formación, queremos explicarle a nuestros hijos sobre la educación sexual con un lenguaje que corresponda a su capacidad de procesar esa información, no con imágenes que perturban su aprendizaje, que perturban los conceptos que se tienen que desarrollar en casa y en hogar sobre el tema de la educación sexual. Señora Inga, si a un niño le explicas en la escuela que así como existen relaciones heterosexuales, hay relaciones homosexuales, porque lo van a ver tarde o temprano y porque es parte de la realidad y porque nadie nace para elegir su sexualidad. La sexualidad es inherente al humano. Nacemos homosexuales, nacemos heterosexuales, nacemos bisexuales. A ver, usted es secretaria nacional de la mujer. ¿Qué opina de Rafael López Aliaga y sus formas con respecto a la mujer? Tiene una actitud, una conducta sumamente misógina. Llama a las mujeres de pe para abajo,
atenta sobre todo con quienes hacemos periodismo y no le caemos bien. A Rosa María Palacios, a mí, nos ha llamado asesinas, mentirosa, le ha dicho a Rosa María, habla de basuras. ¿Cómo se siente usted siendo mujer? A ver, eso es un mito que se ha intentado... No, están los videos. Por eso no, pero hablemos primero sobre, tú me has preguntado respecto de Rafael López Aliaga y su relación con las mujeres colaboradoras que trabajamos con él. No, con ustedes me imagino que debe ser absolutamente respetuoso, pero un hombre que respeta a una mujer, respeta a la que no le cae bien, a la que opina diferente, a todas en general. No las minimiza ni las convierte en ciudadanas de tercera categoría. A Y ver. él no puede soportar, por ejemplo, que una mujer periodista tenga una postura en contra de lo que él habla y te llama asesina, te difama. Bueno, mira, sobre este tema. Primero quiero desvirtuar ese mito que hay sobre Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga tiene en su círculo más cercano a colaboradas mujeres en un 95%. Todas las que trabajamos con Rafael López Aliaga, por no decir en su totalidad, somos mujeres. Tiene una muy buena relación con nosotras. Hay una relación de respeto y de trabajo junto, corporativo. Entonces, por ahí ya solamente quiero dar el primer indicador de que no es verdad que él tenga una relación difícil con sus colaboradoras, con las mujeres. En segundo lugar, yo te pregunto, Julián, al margen de los gustos o disgustos personales, ¿tú crees que un hombre que tiene un odio por las mujeres va a preocuparse porque estas mujeres estén permanentemente capacitadas, adquieran herramientas, conocimiento, les dé apoyo para ser emprendedoras, las atienden sus necesidades, por ejemplo, a las más de 2.300 ollas comunes, en todos los cursos, programas que ha desarrollado desde la Municipalidad de Lima para que las mujeres puedan estar atendidas, Bueno, es acompañadas? político, necesita voto, necesita respaldo y baños de popularidad. No es por Puede votos, que no. no es Y yo por no- votos, que a haya ver, expresado públicamente, que haya expresado públicamente como ha su expresado- admiración por todas esas Ya, madres ok. que también son padres en el Sí, Perú. ok. O sea, vámonos a los hechos reales. Es que, no, señora Inga, es que vámonos a los hechos reales. Así como ha manifestado su admiración por las mujeres que cumplen doble función en casa porque el padre desapareció, también a mujeres nos ha llamado asesinas, aborteras, malditas. En el mitin del 2021, cuando salía a respaldar el fraude que no existió, porque no existió, no hay prueba alguna. A mí me hubiera encantado que existiese fraude. Nos íbamos a nuevas elecciones y no estaríamos, digamos, viviendo las consecuencias de todo lo que trajo consigo el último proceso electoral. Pero lo que no pasó, no pasó. Y me aferro a lo que usted mantiene. Hablemos de hechos. Me lo ha dicho públicamente. Y en una segunda entrevista se ha sentado conmigo y me ha tenido que pedir perdón por llamarme asesina. Después se olvidó y me volvió a llamar asesina. Pero, ¿eso es tratar bien a una mujer? Yo entiendo que en algún momento tú has tenido tus diferencias con Rafael López Aliaga. Pero yo no le he dicho asesino, ni corrupto, pero ni el que maldito. dos personas tengan una diferencia no significa que se pueda generalizar sobre la posición Pero se lo he dicho a y la muchas mujeres relación que tiene periodistas. y la relación que tiene Rafael López Aliaga con las mujeres en el Perú. Al contrario, yo soy secretaria nacional de la Mujer de Renovación Popular. Y sé de la profunda preocupación que tiene Rafael López Aliaga por atender a las mujeres, porque entiende que una mujer es tan clave y tan importante en la sociedad, porque es la base de un hogar, de una familia. Como dice Rafael López Aliaga, y yo lo secundo y trabajo para eso, el que tú enfoques todos tus recursos en una mujer es asegurar ese espacio, esa familia y con ello el futuro de un país. Porque Pero ahí calladita, se forman, ¿no? Siempre ahí se calladita, forman porque a las calladita futuras se te ve más generaciones. bonita. Pero eso tampoco es así. Mujer empoderada, automáticamente eso asesina para mira, López Aliaga. eso tú me ves a mí calladita, ves No, pero usted trabaja con él, es su amiga, obviamente. No, o sea, más allá de calladita o ¿Y no. por qué cree que las encuestas, la gran mayoría, porque él se mantiene primero, son hombres los que lo apoyan, no mujeres? ¿Eso es casualidad? Estoy hablando de hechos absolutamente objetivos, puntuales. No, mira, para empezar una vez más, yo voy a decir esto. Nosotros ya nos hemos curado con las encuestas. Nosotros no creemos en ningún resultado de las encuestas. Para bien o para mal, ya lo hemos dicho. Preferimos hacer nuestros propios sondeos, nuestro propio trabajo territorial de encuestas y con eso manejarnos Bueno, y medirnos nosotros mismos. El apoyar la censura, ¿no?, contra Gerí,
les ha sumado, les ha sumado, porque durante todo este tiempo han estado jugando en pared desde Renovación Popular en el Congreso de la República. A eso me refiero con Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre. O sea, marcar distancia en un momento electoral tan clave como ahora y decir censuremos a este señor es algo que él lo ha pensado muy bien Porky y compañía. No solamente, no se trata de marcar distancia solamente, sino nosotros hemos promovido la censura a José Gerí. Y lo que ha hecho el fujigerismo, ¿no? Es grave, porque uno no puede aceptar ni avalar inconductas de quien ejerce la presidencia en el Perú. Ya. Ese ¿Y Dina es el Boluarte problema. no cometía...? Por supuesto. ¿Y por qué no la...? Nosotros también avalamos que Dina Boluarte salga de la presidencia de la República, porque no podemos nosotros aceptar más corrupción, más actos como los que hemos visto en las últimas semanas de parte de José Gerí. Mi entrevistada anterior me decía cómo vamos a confiar en una persona que miente, ¿no? En un Rafael López Aliaga que promete cosas que no puede cumplir. Vamos con hechos objetivos. A mí no me interesa exponer acá mi opinión con los invitados, para eso tengo una especie de editorial que la voy manifestando durante el transcurso del programa, y con mis invitados la idea es hacer preguntas, contestar y poder hacer repreguntas. Él prometió un número de drones que no llegaron, un número de motos que tampoco aterrizaron en Lima, no están. Prometió una serie de playas artificiales, hubo una y fue un desastre, la tuvieron que cerrar. Prometió los trenes llegaron y están ahí arrimados en un almacén. Dijo que estos eran donación y se supo después que se había pagado un dineral por estos vagones. Al punto que usted, que era regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está siendo investigada junto a otros regidores o exregidores por haber aprobado el pago de $24 millones y la municipalidad les ha dado una partida de 140.000 soles para que puedan contratar a sus abogados. Bueno, en primer lugar decir acá que es muy fácil hablar de mentir y no ver en casa propia lo que sucede. No quiero dejar de decir lo real. Y lo real es que frente a los hechos tenemos a un país que lamentablemente está pasando por una crisis producto, ¿no?, de ese contubernio y de ese ánimo del fujimorismo de pretender que nosotros a estas alturas, viendo estos presuntos actos de corrupción de parte de José Gerí, tengamos que aceptar continuar con esta presidencia o este ejercicio de presidencia hasta el final. Necesitamos tranquilidad para el proceso de elecciones y claridad. Eso por un lado, es importante decirlo. Aquí la única persona que, a pesar de haber tenido la oportunidad con 73 parlamentarios, de haber pasado a la historia probablemente tomando grandes decisiones en favor del país, decidió mirar al otro lado y por un tema de ego, ¿no?, empezar esta cadena de crisis que se inició en ese momento con Keiko Fujimori. ¿Y por qué no lo decían antes, los de Renovación Popular? Así que no nos venga, ¿no?, a pretender pasar a nosotros la factura de algo que ellos hicieron, que ellos promovieron en su origen. ¿Y usted por qué no Eso decía claramente nada en ese entonces? Y lo hemos dicho. Pero y hoy en día lo estamos, votas y te diciendo. diré quién eres. Así es, hay muchos temas, no solamente con Fuerza Popular, con otros partidos políticos también. O sea, como tú lo has dicho y como muchas personas lo dicen, dime cómo votas y te diré quién eres. Las cosas son claras. Así que creo que el mensaje a la población es claro. ¿Quiénes son los que se enfrentan a la corrupción y quiénes son los que avalan, se hacen los locos y miran para el costado? Ya, ¿y qué hacemos Eso con las por un lado. promesas? Con las Ahora, promesas incumplidas de López por el Aliaga otro como lado, alcalde de mira, Lima. sobre las promesas cumplidas, ojo, ¿por qué? Porque no le correspondía a Rafael López Aliaga atender, por ejemplo, el problema de seguridad ciudadana. Eso lo tiene que ver el Poder Ejecutivo. ¿Para qué se Eso lo metió? tiene que ver el Poder Ejecutivo. ¿Pero para qué se metió con la compra de drones? Sin Decir que iba a traer embargo, motos. no hizo ningún. Sin embargo, él logró la donación de más de 4.000 motos para distritos de Lima Metropolitana. Más de 4.000 motos que han ayudado al patrullaje. También lo hizo con camionetas que también ayudaron al patrullaje en el Ministerio del Interior. O sea, hay cero presencia del Estado. Nulos totales. Ya. ¿Quién salió a la defensa? ¿Quién salió a responder, a poner la cara? Rafael López Aliaga. Sobre el trabajo con favorecer la transitabilidad de los peruanos. Mucho se dijo sobre los trenes, que nunca iban a llegar. Llegaron. Se Ya, pero dijo, ¿para qué? Se dijo ¿Para qué llegaron? ¿Para qué llegaron? Hoy en día se están haciendo ya.
ya las pruebas al vacío. Y a partir de fines de mayo, Pero eso Juliana, se debió hacer antes de Juliana, comprarlo, porque a no fue una partir de donación, fines- fue una compra. No fue una compra. Ha tenido que salir el Departamento de Estado americano para aclarar y presentar los documentos de la donación. Están todos los documentos, Así pero es, bueno, están ok. los documentos A ver, de donación. potencia mundial. Así, pero estamos en... tú no puedes... ¿Lima es una potencia mundial? Estamos en el desarrollo, en el camino hacia ser un país potencia mundial. a ver. Y para eso ¿En serio? necesitamos, sí, Juliana, y Ya. para eso necesitamos... Con 6 muertos al día, para ¿Lima eso- potencia mundial? Exactamente por eso necesitamos un hombre como Rafael López Ya, pero él Aliaga lo para que prometió. tome la decisión, Pero él dijo. para que él tome la Ok. decisión con mano fuerte, con visión, con firmeza, sin Ok. temores y sin miedos a enfrentarse y a decir vamos a invertir en inteligencia en el Perú para poder detectar de manera así rápida y efectiva dónde se encuentran los focos de criminalidad. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo Rafael López Aliaga. ¿Le competía como alcalde de Lima? No, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe poner la cara y que no tiene miedo, a pesar de las críticas, porque en el Perú, si no haces, te critican, si haces, también te critican. No, el tema es Entonces, prometer, no hacer de manera El voluntaria tema algo que es no te corresponde. Prometer y que vas a el tema es convertir hacer. la capital en potencia mundial y no solamente no lo consigue, sino que ahora dice que va a convertir a Junín en la capital del Perú. Qué bien, ¿no? Qué bueno que finalmente... Pero que cumpla primero lo anterior, qué bueno, no cumple qué nada. bueno de que el Perú va a tener una sede administrativa, ¿no?, del Estado donde todas las regiones puedan llegar Ok. para poder atenderse. Señora Inga. Eso se llama verdadero deseo de descentralización e iniciativa. Ok, le voy a dar algunos segundos para que se dirija la gente con Ok, relación a su candidatura, que creo que es además lo justo, dado que la anterior entrevistada lo hizo. Así es, queridos amigos que me ven en este momento, yo soy Débora Inga, soy candidata a la Cámara de Diputados con el número 7 por Renovación Popular. Quiero acompañar a Rafael López Aliaga en la Cámara de Diputados porque quiero enfocarme en trabajar en aquello que nos puede finalmente llevar al desarrollo, como los grandes países más desarrollados del mundo. Invirtamos en los sectores estratégicos, invirtamos en educación. Hay que atender a los maestros, capacitarlos de manera permanente para que ellos puedan dar los contenidos ideales para mejorar la calidad de educación de nuestros hijos. Hay que atender también a los sectores vulnerables dentro de las grandes necesidades de los niños que se encuentran en edad escolar. A esos niños con condición de neurodivergencia. Voy a trabajar por todos ellos para que el Estado, así como exige y como pone leyes de inclusión, también le permita a las escuelas tener las herramientas, equipamiento necesario y personal idóneo para que atiendan a este sector muy importante y cada vez mayor de niños en condición con neurodivergencia. Y finalmente, para ti, mamá, que también eres papá, ¿no?, para todas las jefas del hogar, que es el más del 30% de la población en nuestro país, decirles que con Rafael López Aliaga y Débora Inga vamos a trabajar en un programa de acompañamiento y atención a todas las jefas de hogar, a todas esas mamás que también son papás, que necesitan del apoyo y respaldo del Estado. Me gana el tiempo, muchísimas gracias por esas palabras. Le voy a pedir lo mismo que le solicité a mi anterior invitada, que invite, que le pase la voz a más gente de Renovación Popular, aunque seguramente después de este programa van a decir, miren, Juliana se ha vuelto naranja, ahora es fascista, se pasó a la derecha cuando entrevistaba a la gente de izquierda de Pedro Castillo, porque es lo que me corresponde como periodista, entrevistar a todos y abrir mi espacio para escuchar diferentes voces. Castillista, chotana, ¿ahora qué van a decir? ¿Ah? Que dejé de ser caviar terruca para convertirme en Te van a decir fascista. porquista. Sí, porquista, me van a decir porquilover, pero no importa, una ya está acostumbrada a todo. Vamos con la encuesta. Esto no lo determino yo. A ver, el 89% la ha quemado, señora Inga, y el 11% ha determinado que usted sí puede resistir al fuego. Pero usted no cree las encuestas. Yo recojo mis opiniones territoriales. Ok, muchas gracias por haber venido, suerte y gracias a ustedes por vernos. Wow, vamos casi 1000 likes, que más o menos, digamos, es justo en relación a la cantidad de gente que nos está viendo en vivo y en directo. Pero les voy a seguir pidiendo, porque uno no se puede cansar jamás de lucharla, que sigan poniendo me gusta, es facilísimo, dedito para arriba para que este video se viralice y llegue a más gente. Mañana no hay Ar de Troya en vivo porque va a haber programa especial. Vamos a estar los conductores de La República, va a estar Rosa María, va a estar Pedro, va a estar Carlitos, vamos a estar aquí Manuela, también, ¿no? Conversando, hablando de coyuntura y seguramente con nuevo presidente o presidenta. Ay, se me cae la cartera, ya, me voy. Ya, ha venido otra producción acá, ¿qué pasa? Ya, mi amor. Ya, tienen que grabar, ya, pero esperen un rato, me despido de mi gente. Chao, cuídense.